Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a la Hoja del Olivo, allí donde nos escuchen. Nos acompaña en esta ocasión Javier Fuentes Mora desde Francia, un servidor Juan Reta desde México, y en esta ocasión también está con nosotros Stephen Fleming, quien es historiador, egresado de la Universidad de California, con un doctorado allí, y quien platicará el día de hoy con nosotros sobre la influencia del neoplatonismo en la restauración de la iglesia. También nos acompaña su esposa Lee Fleming, quien nos ayudará en esta ocasión con la traducción y la conversación. Sean bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a dar el tiempo a Stephen Fleming para que nos hable un poco de su trayectoria. Studies. Okay. Thank you very much, Juan, and thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. I wrote my dissertation and finished it back in 2014 at the University of California, Santa Barbara in religious studies. En el 2014 acabé con mis estudios en la Universidad de California en Santa Bárbara. And it was the outgrowth of interest that I've had for a long time. I always had a great love of history. I grew up in Utah, and I was also very interested in religious history. And in Utah, I didn't have a lot of exposure to other religions. Yeah. Entonces fue una culminación de unos intereses que siempre he tenido acerca de la historia, pero también me crecí en Utah y claro, no tuve mucha oportunidad de aprender acerca de otras religiones como estaba en la única, ¿no? Más o menos. So the one time I lived outside of Utah before my mission was when I was 10. I lived in Virginia and had a friend who lived next door. And I found it very interesting to talk religion with him. Entonces, la primera vez que tuve esa oportunidad de aprender de otras religiones es cuando nos mudamos a Virginia, en el este de los Estados Unidos. Y yo tenía 10 años de edad. Entonces, yo tuve un vecino y lo encontré muy interesante aprender de él y hablar con él. So when I went on my mission at 19, this would have been back in 95, I was suddenly exposed to, I went to Dallas, Texas, and I was exposed to lots of different religions that I hadn't been exposed to before. Entonces me fui a la misión a Texas, en el sur de los Estados Unidos, a Dallas. Entonces fue como la primera vez que encontré muchas religiones distintas. And so when I came back and studied, was a history major at BYU, I was just very interested to learn about these sorts of topics. Entonces, cuando regresé, fui a BYU y tuve pues los estudios de historia. Entonces, ya tenía mucho interés en la historia de la religión. The topic that probably interests me the most was always what were the historical processes by which God brought about the restoration. Entonces, el tema que me interesaba mucho fue el proceso histórico que utilizó nuestro Padre Celestial en llevar a cabo la restauración del evangelio. And so I was also very, very interested in other religious figures that may have helped set the stage. Entonces también tenía mucho interés en otras personas, figuras que tenía como un papel en como la restauración. So I worked on things early on like the importance of Methodism, the religion Methodism, and its founder John Wesley, and other kinds of topics.
Entonces también estudié, y disculpe esta palabra, metodismo, así se dice. El metodismo con John Wesley. Ajá, exacto. Entonces tuve interés en él, por ejemplo. And so I worked on that and other kinds of topics. So when I wrote my master's thesis, which was finished back in 20 years ago now, in 2003, and it was on early Mormonism in the Philadelphia, Pennsylvania area. Entonces, cuando acabé con mi maestría en 2003, mi tesis se trató de la historia de la iglesia del mormonismo temprano en Filadelfia, que es una ciudad, pues una parte en el este de los Estados Unidos. I came across some sources that talked about early Mormons there, which I didn't know much about, and most people didn't either. Y pues yo encontré una información acerca de los miembros, unos miembros que vivían en esta área, y yo no sabía que en aquel entonces había gente de los miembros de la iglesia viviendo allí. And I found lots of material to study, but the big questions that sort of drove me were, who are the people that joined, and what kinds of factors did they have that may have made them more conducive to joining? Entonces, había mucho que estudiar, pero yo empecé con dos preguntas importantes. Primero, ¿quién se juntó con la iglesia en esta época? Y segundo, ¿qué fueron las como características o criterios que tenían en común para saber más de como un padrón así de esta situación? And I found that what seemed to be most important was religious background. Y la cosa que encontré que fue lo más importante fue la religión de la persona que juntó con la iglesia. Certain kinds of Methodists and certain kinds of Quakers. Metodismo y, disculpa, Quakers. Los cuáqueros. Quakeros, ok, muy bien. Cuáqueros. Anyway, that then led me to think about deeper kinds of heritage, going back to the question of where did those religions come from? Entonces, ya empecé a preguntarme de la historia más profunda de estas religiones, de dónde vinieron estas religiones que fueron como una forma antemano de la nuestra. I also discovered a book by Cedric Cowing called The Saving Remnant. This is when I was near finishing my thesis. Entonces encontré un libro que se llamaba Saving Remnant por un señor que se llama Cedric Cowing, y podemos poner la información en los comentarios, ¿ok? Cowing. Okay, we can type it here. All right. Mm-hmm. And he argued, C-A-W. Así? C-A, not C-O, sorry, Cowing, sorry. He argued that religious radicals in New England, where the early Mormons and Joseph Smith came from, had a particular religious heritage. Mm-hmm. Want me to keep going? Yeah, keep on. Mm-hmm. That then made me look into that religious heritage. It was a heritage that came out of the north and west of England. Ok, entonces yo encontré pues en este libro que los que eran como radicales o extremistas de la religión en aquel entonces vinieron de from a certain place, right? Like in New England. De cierta zona de Northwest England. ¿Ah? De cierta zona del norte de Inglaterra, del noreste de Inglaterra. Exacto, que gracias. Por ejemplo, hermanos,
muy poco se indaga sobre precisamente la influencia y el origen de los miembros que participaron en el movimiento de la Restauración. O cuando se aborda como una coincidencia o un paralelo, pero olvidamos muchas veces que esto forma parte de la dinámica de la Restauración. Juanita Brox trató de hacerlo, pero lo hizo de una forma burda o un tanto poco informada. Michael Quinn desarrolló y buscó mucha información al respecto, pero quizá tenía aún él una visión protestante, aunque fuera santo de los últimos días, en tratar las cuestiones de la religión popular y las cuestiones que tienen que ver con la comprensión de la lectura. En el caso de Bushman, él identificó esas situaciones, pero prefirió apartarlas y ponerlas como un asunto pequeño que no influyó en la restauración. Y en el caso de John L. Brock, en su Refiner, él trató de mostrarlo como parte de una visión ilustrada de la ilustración del iluminismo de la Edad Media, pero sin considerar precisamente que José Smith vivía en un entorno popular. Y considero que el trabajo que presenta el hermano Fleming recupera estas cosas, pero al adentrarse en la cuestión de cómo se formaron las personas que se unieron al movimiento de los santos de los últimos días y el mismo entorno popular y religioso en el que vivía José Smith, puede explicar muchas de las cosas que los otros trabajos dejan a un lado o no quieren enfrentar. Entonces, el hermano Fleming, en su tesis recupera la influencia de algo que conocemos como neoplatonismo cristiano y cómo influyó en la formación de los santos de los últimos días y en el entorno de José Smith y en el desarrollo de su pensamiento teológico. Entonces, ¿podrías platicarnos qué es el neoplatonismo cristiano y por qué es importante conocerlo? Okay. Sorry, I may have gone a little too far back there. Disculpa que quizás fui demasiado antes, pero... So to jump ahead a little bit, as I was going back and studying these other religions, one thing is I did find that the Reformation in England was not very popular, and there were survivals of Catholic kinds of practices that survived in what we would think of as folk religion. Ok, entonces cuando estudié estas otras religiones, encontré que la reformación en Inglaterra no fue muy popular. Entonces se quedó ciertas ideas de catolicismo que se quedó en Inglaterra y llegó a ser parte de la religión popular de la gente, como de las prácticas populares. So I was thinking originally of writing my dissertation comparing Mormonism and Catholicism. But as I was taking my exams and reading lots of books on Christian history, a pattern jumped out, which was that Christians who liked Plato were the ones who sounded the most Mormon. Entonces ya yo iba a escribir acerca de la comparación del mormonismo y catolicismo, pero en el final
cuando estaba leyendo mucho de la historia de la iglesia, el padrón que identifiqué es que las personas que eran como creyentes en Plato, Neoplatonism, like they were believers in Neoplatonism, or just Plato. That all blends together. Okay, los que tenían como esa creencia más en Plato fueron los que sonaban más como parecidos a los mormones. Entonces, las ideas del platonismo llegó a ser el padrón más fuerte que las ideas de católicos, por ejemplo. Sí, aquí, para ubicar, en la Edad Media hay una fuerte influencia de Platón en las concepciones religiosas del cristianismo, tanto porque es recuperado por Plotino y otros padres de la iglesia incluso discuten con él. No, desde San Agustín se empieza, ¿no? Dice... Bueno, pero sí, desde San Agustín y otros padres de la iglesia discuten temas que nos suenan muy mormones. Y dentro de esa discusión, que ahora ya no nos es muy popular, hay muchos profetas populares en el catolicismo que son ahora santos o simplemente eran predicadores ambulantes. Tenemos también en la Inglaterra muchos predicadores, personas que, aunque se dedican a veces a la ciencia, también se dedican a buscar la trascendencia, el origen del alma, etcétera, y que todos tienen como punto de encuentro a Platón y su influencia o su traducción en el cristianismo. Y la ilustración y la modernidad van a tratar de arrinconar estas ideas para racionalizarlas. Tratan de tener una religión muy racional en donde manifestaciones de visiones, milagros, espíritus que son probados, piedras de vidente, apariciones, son quitadas o son consideradas poco ortodoxas o cristianas. Incluso en Estados Unidos, el metodismo, que surgió como un movimiento de visiones y de dones, va a tratar de ser ordenado a que esas cosas no aparezcan. Incluso causarán una división posteriormente entre ellos, entre los que desean experiencias espirituales y los que, como el ministro que atendió a Joseph Smith, quieren algo más racional y ya no hay visiones ni ese tipo de cosas. Yes. Let's see. We either call that that goes back to the Reformation, and it's a tendency that's referred to as cessation. I don't know if you can translate that word. But it's, yeah, go ahead. Okay, entonces esto pues lo llamamos, esto llega hasta la Reformación, y la palabra se llama cessation, es como poner una pausa, cesación, así se diría. Cesar, sí, cesación. Catholics would claim that their church was true based often, well, one of their claims was to point to miracles that happened among them as legitimacy. Entonces, los católicos sí también se proclamaron que la Iglesia Católica fue verdadera y dirían como, este milagro pasó como evidencia de que esa iglesia fue la verdadera. Protestants didn't like Catholicism, so they would claim that they could get rid of that argument by saying that there were no more miracles. Entonces los protestantes querían como quitar esta como argumento diciendo no existen esas cosas, y fue una forma de decir que ellos fueron los como verdaderos y la católica no.
But the debate continued because lots of people wanted to believe in miracles. Pero la gente quería creer en milagros, entonces argumento siguió. In terms of Platonism, though, it's kind of complicated. Claro, siempre es más complejo con platonismo. But yeah, I do believe that, based on my research, that Joseph Smith and some family were exposed to certain kinds of Platonic ideas. Sí, pero yo creo, según mis estudios, que José Smith y su familia tenían esa oportunidad de aprender acerca de platonismo y tener esa experiencia aprendiendo de platonismo en sus vidas. Algunos de los familiares de José Smith habían estudiado y aprendido teología desde este punto de vista. Algunos participaban en la masonería, otros en grupos universalistas como su abuelo Asael o el propio padre de José Smith. ¿Qué otras influencias, aparte de que el metodismo mismo tiene una fuerte influencia arminiana y morava, de los moravos, y los moravos traen mucho de neoplatonismo también al movimiento metodista? ¿Qué otras influencias de neoplatonismo temprano encontramos en la familia Smith? This gets a little complicated. Es complicado, como todo. But universalism is one of the most important. Sí, como dijo, universalismo es uno de los más importantes. For two reasons. Dos razones. One, there are lots of universalist ideas that are similar to Mormonism. Entonces, primero, hay muchas ideas en el universalismo que son muy parecidos a los de los mormones. But another important reason is because universalists, both those who are for and against it, would often bring Plato into the arguments. Both for and against what? Universalism. Okay. Y también los que estaban en contra o en favor de universalistas, they were what? Universalists? No, but I'm saying like they were both those two. Okay, people who are for universalism and people who are attacking universalism. Had said what? That's for would draw on Plato. Oh, okay, entonces sí, usaron las ideas de Plato. Ambos los que estaban en contra y en favor estaban invocando las ideas de Plato. Because Plato talked about afterlife progression. He talked about multiple heavens. And he talked a lot about being able to become like God. Porque Plato habló acerca de varias, como el poder de progresar después de la muerte. También habló de como los cielos en niveles, como niveles de los cielos, y llegar a ser como Dios. Entonces, esas tres ideas. And that the wicked who would be punished in the afterlife, for the most part, would be temporary, like the Universalists said. Y también los inicuos, después de la muerte, tendrían como un castigo, pero solo duraría como un rato, no para siempre, como los universalistas. That's how it's described in the Republic. In Book 10, Mm-hmm. The wicked suffer for 1,000 years, and then they are released. Eso es como se describe a Plato en el libro 10, de que los inicuos tendrían como un sufrimiento por 10,000 años y después serían como liberados. So, coming from a Universalist family, Joseph Smith could have, and I believe did, be exposed to Plato.
Entonces, viniendo de una familia que tenía esa experiencia con las universalistas, estas ideas, pues claro, él podría haber tenido la oportunidad de escucharlo y según mis estudios, yo creo que sí tuvo la oportunidad de aprender de estas ideas importantes. Another thing, another exposure to Plato would be books about magic called grimoires. I don't know if you can translate grimoire. Ajá. Entonces, otra cosa es que tenía acceso a libros que se trataban de mágica, que se llaman grimoires. Los grimorios, que eran libros o a veces eran hojitas donde se encontraban algunos dibujos, a veces con textos hebreos, a veces con invocaciones para ángeles o como ayudas o guías para invocar algún poder o un don divino. Algunos de las personas lo que hacían era leer estos grimorios, dibujar a veces en el piso o en la hoja y hacer una oración para que el poder se pudiera manifestar o pudiera aparecer un ángel o una persona que hubiera muerto y pudiera guiarlos, ya sea para enseñarles o para encontrar algún tesoro o para indicarles dónde estaba algo perdido o dónde les pudiera explicar cómo encontrar a Dios, pero lo hacían a través de esto. El más popular en español es el abracadabra, pero hay unos más complejos que tenían ese propósito y que en América algunos son todavía usados en algunas regiones populares, pero que imagino que en el contexto de José Smith era parte de su dinámica familiar. Yes. So they were involved in supernatural treasure digging, and you would rely on books to teach you how, and those books would make references to Plato. Sí, sí estaban involucrados en buscar tesoros usando lo supernatural, donde se podría encontrar los tesoros, y estos libros invocaron ideas de Platón. And estos grimorios se unían con algo que se llama en español teurgia, una forma de encontrar la divinidad y de progresar. Sí, theurgy en inglés, sí es, ya. And because Plato was seen, and the later philosophers who come after him, known as the Neoplatonists, were seen as being experts on how spirits operated. And so they would make references to that. Entonces, Plato y también los neoplatonistas después se vieron como expertos en cómo funcionaban los espíritus, el proceso de los espíritus. Entonces, eso fue como una forma de fueron expertos en esta idea, estas ideas. So he could have heard about these things. Entonces, él podría haber escuchado de estas ideas también. Both from universalism and from the magic books, the grimoires. Ambos del grimorios y también de universalismo. Other things were available as well. Otras cosas también fueron disponibles. Do you want me to get you another piece of paper? Go ahead. All right. And it looks to me. No sé. Okay. I am arguing now. I didn't really argue this in the dissertation, but I'm arguing now that these sources would have, that it looks as though Joseph Smith would, and it's a complicated argument, but would have earlier on begun reading Plato directly. Aunque en mi tesis no incluye esta información, ahora estoy incluyendo en mis estudios que José Smith sí estaba leyendo Plato. Entonces, en aquel entonces cuando escribí mi tesis, no incluye esa información porque no lo tenía, pero ahora estoy incluyendo que José Smith sí
tenía la oportunidad de leer Platón. Because lots of, there were two different translations of Plato into English, okay? The earliest came from a French translation whose name was André Dacier, and he put out 2 volumes of what he called the works of Plato abridged. Entonces, en aquella época, habían 2 traducciones de Platón disponibles. El primero fue de una persona francesa que se llama Andrés Dacier, y él tenía 2 volúmenes que tradujo los trabajos de Platón. It's translated into English in 1701, and it went through 3 editions. The last one was like in the 1780s, I think. Entonces, se tradujo en inglés en el año 1701, y fue la primera edición, y la tercera edición fue en como más o menos 1780. But it wasn't the complete works of Plato. It was, again, abridged. It was no fueron los completos, los trabajos 12 completos, sino books. una parte más como un resumen, ¿no? So some of his smaller ones, like the Apology, the Phaedo. Entonces, yo leía tu disertación y veía que a veces citabas que en la biblioteca a la que tenía acceso Joseph Smith, él podía leer parte de las obras de Platón, podía leer algo de los misterios eleusianos, podía leer algunas otras obras como de Ramsay. Ahora tienes con tu nueva investigación la certeza de que él sí tuvo acceso a esta documentación como parte de su trabajo. ¿Fue en el periodo de Kirtland hacia adelante o ya desde muy antes él tenía acceso a esto? This is my guess. Okay. One of the earliest documents we have, there's some debate over if it's authentic, but I think probably so, would have been written in 1826 when Joseph Smith was first called up on trial. Okay, entonces el documento más como the earliest documentation of it, como entonces la primera anything about Joseph Smith. Entonces como lo más temprano que sabemos, y no estamos como seguros de si es auténtico, es el 1826 cuando él estaba en la corte, right, when he was in the court. Yes, he's being tried as being a disorderly person, is the term, for treasure digging for Josiah Stoll. Entonces fue cuando él tenía esta acusación de estar como, usted entiende, ¿verdad? Que el buscador de tesoros en el juicio de 1826, él es acusado, los testigos presentan que él sí buscaba y sí podía encontrar los tesoros o cosas perdidas, y es sentenciado precisamente porque sí podía hacerlo. Entonces, $2 me parece, algo así, una multa pequeña, y se le manda a no volver a hacerlo. Yo creo que eso le ha de haber reprimido para tratar de comentar futuras experiencias al respecto, pero en ese momento sus mismos contratantes afirmaban que él sí podía tener visiones o encontrar tesoros usando ese tipo de métodos. One of the very, very true, and it's an interesting document for lots of reasons. But one of the things that's very interesting is that when they asked Joseph Smith, what did he spend most of his time doing? He said he spent most of his time going to school. Entonces, en este documento, lo que usted dice es cierto, y es muy interesante ese documento, y una de las cosas que se le preguntó a Joseph Smith es qué hacía con su tiempo, y él dijo que él duró más tiempo estudiando y estaba en la escuela estudiando. And he was 20 then, which made him
older than most school students. Y tenía 20 años de edad y entonces en esta temporada pues fue mayor de edad para una persona estudiando en la escuela. And we have a couple other witnesses that mention going to school with Joseph Smith at that time. Y tenemos como 2 o 3 testigos diciendo que sí asistieron a la escuela con Joseph Smith. So I believe that he had begun some study at that point. Entonces yo creo que él empezó a estudiar o él había hecho unos estudios en este punto. So I am guessing that he encounters Plato from his family background with universalism and magic books. He had become intrigued to start to look some things up. Entonces yo adivino de que en su juventud tenía esta información acerca de Plato, del universalismo, de grimorios, y él como empezó este interés y curiosidad acerca de esas cosas de su juventud. And this also gets kind of complicated, sorry. But he comes to believe, I'm arguing, is that he comes to believe that Christianity, let's back up, that the truths that you find in Plato should have been in the Bible, but had been removed from the Bible. Entonces, él llega a creer de que las verdades que se encuentran, las cosas verdaderas que se encuentran en Plato, debe de ser en la Biblia y a lo mejor estaba en la Biblia y se lo habían quitado de la Biblia. And that's an idea he could have gotten actually from things that were available to him. Y es una idea que él podría haber captado de los recursos de que estaban disponibles a él. Por ejemplo, tenemos a Isaac Newton, que aunque es científico, también tiene ideas muy parecidas a las que desarrolla Joseph Smith en el ámbito religioso. Tenemos a otros científicos ingleses que usan piedras de vidente, pero a la vez desarrollan tecnología para el Imperio Británico. Y tenemos a Benjamin Franklin, que también habla de una apoteosis, de un desarrollo del ser humano como parte de la misma sustancia y familia de la divinidad. Entonces, esto también forma parte de la influencia que tenía Joseph Smith de manera popular en el ambiente teológico en el que él convivía. Yeah, I definitely think that the Franklin statement, I talk about that in my dissertation. Ajá, sí, yo hablo de esta información de Franklin en mi tesis. I can't remember, what's it called? First Principles or something? Los primeros principios o algo así. But yeah, it's very Mormon sounding. Sí, suena muy cerca del mormonismo. Like the King Follett Discourse. O como King Follett Discourse, a lo mejor ya sabe cómo decirlo, King Follett Discourse. So yeah, I believe Joseph Smith becomes convinced. Again, so we use this term fullness of the gospel, right? That other Christians had parts, things were missing, right? From the truth. And based on some books that he had, one we know he owned, Mosheim's Ecclesiastical History. And then another that was available. Sorry, I'm using the names. Here, why don't you type those up while I'm saying this, okay? Sí, Joseph Smith llegó a ser como convencido que, que bueno, ya decimos esa frase, la plenitud del evangelio,
que los otros cristianismos faltaban como cierta información, ¿no? Y eso fue como basado en ciertos libros. Entonces sabemos que él tenía acceso a libros importantes en su biblioteca. Y uno de los libros que se llama Mosheim Ecclesiastical History, sabemos que él tuvo este pues, libro en su biblioteca. Y la otra que estamos poniendo ahora también es... I'm forgetting the guy's name. Ok, bueno, olvido el nombre del señor, pero... I wrote it like 100 times. I don't know why I'm forgetting. Ok, olvido, pero he escrito su nombre como 100 veces. Pero la historia de filosofía. Por Enfield. Ok, entonces él tuvo acceso a esos dos libros en su biblioteca, Mosheim Ecclesiastical History, y la otra, la historia de filosofía por Enfield. Gracias. There's a popular idea that had been around for at least the Renaissance, but it goes back further. We would think of as ancient wisdom. Entonces, había como unas ideas muy populares desde el Renacimiento que se llama Ancient Wisdom o como sabiduría antigua, ¿no? The idea that there's this universal truth that goes back to the ancient Saint Hermes and Pythagoras and Zoroaster. He was always one of the favorites. Sí, entonces hay cierta sabiduría que siempre ha durado, ¿no? De los sabios originales como Orpheus, Hermes, Zoroaster. Mm-hmm. And that they taught this universal truth, okay? And it had passed down. And it all happened to agree with Plato. Entonces, todos de ellos enseñaron esa como verdadera, como universal, esa verdad universal, y todo pues coincidió con las ideas de Plato. Todas esas ideas como son sempiterna, así se dice. So this Disculpa, what? Perdurables. Gracias, perdurables, okay. Who's that? Just the last thing. Okay. And so that you could find all these ideas in Plato, but the claim was it was much more ancient than Plato. Entonces se podría encontrar estas ideas en Plato, pero el argumento es que las ideas duraban hace mucho más tiempo, eran ideas más antiguas. And so this made Plato's ideas part of this universal truth. And the Christians who liked this idea believed that, therefore, Christianity and Plato were totally compatible. Sí, entonces eso significa que las ideas de Plato eran parte de esta como verdad universal. Entonces, los cristianos que creyeron en estas ideas de Plato vieron que el cristianismo y platonismo eran muy como se juntaban muy bien, eran compatibles. But a lot of Christians hated the idea. Pero muchos de los cristianos odiaban estas ideas también. There's a long tradition, but especially Protestants. Sí, era una tradición muy larga, pero sobre todo los protestantes. So these two books by Mosheim and Enfield, they wrote their books to attack the idea. Okay, to attack the idea of universal truth. To attack the idea of ancient wisdom coming from Plato. Okay, entonces estos dos libros que tenía Joseph Smith, Mosheim Ecclesiastical History y la historia de filosofía, esos libros atacaron la idea de que las ideas de Plato eran parte de la verdad universal. That Plato's ideas were part of the universal truth. That Christianity and Plato que were cristianismo y platonismo podían convivir. Entonces atacaron esa idea. But so instead of Christianity drawing on a universal truth, Plato had corrupted Christianity. Entonces los libros se tratan de que en vez de poner como más ideas en el cristianismo, había puesto como una corrupción en el cristianismo. Las ideas de Plato pusieron como esta corrupción en cristianismo. Incluso en algunos manuales
anteriores del Nuevo Testamento, se argumentaba que el platonismo era parte de la corrupción del cristianismo, abrevando de la información protestante de ese entonces. De hecho, hay unas citas de Bruce Ramaconqui que recuerdo que cita mucho esto y habla de, Bruce Ramaconqui juega con la palabra de logos y menciona que esto es parte que se introdujo de esta corrupción de la helenización del cristianismo. It became a very popular idea. Llegó a ser una idea muy popular. Now, I think that they got this backwards. Yo creo que lo tenían al revés. So what's interesting about Enfield and Mosheim is that in attacking the idea of ancient wisdom, they described it very thoroughly. Pero lo que hicieron es que en atacar esa idea del verdad universalismo, es que ellos lo describieron muy bien y muy en detalle. En su acto de atacarlo, lo describieron muy bien y con detalles muy específicos. So you could read those books and you could simply turn them on their heads, make them opposite, and you could learn all about this idea of ancient wisdom. Entonces se podría leer estos libros, pero leerlos como al opuesto, ¿no? Y se podría entender muy bien estas ideas de la verdad universal. Which was this. Jesus, again, this is the idea you could get by turning it on its head. Jesus embraced the ancient wisdom. Okay? They describe this idea and they attack it, but they still describe it. Jesus embraced the ancient wisdom, but that later Christians suppressed the fuller truth. Entonces, esta idea es que Jesucristo sí estaba de acuerdo con estas verdades como antiguas, ¿no? Estas ideas antiguas, pero los cristianos más modernos pusieron como una corrupción en como cristianismo. So they argue, Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, dice que el cristianismo es el platonismo de forma popular, y así lo presenta como, bueno, que ese cristianismo es platonismo popular o platonismo para el pueblo. yes, it's an interesting idea, and I think Nietzsche's right. Sí, estoy de acuerdo con Nietzsche. Yo lo veo como una idea muy interesante. What's interesting is that an early father, Origen, however you say that, he's often held up as, he liked Plato a lot, lives around 200 AD. Entonces, it was like a writer. A very important early Christian thinker. Entonces, Un padre de la iglesia, Orígenes. Gracias, ok, ya. Lo que dijo el señor Javier. Sí, como en el año como 200. Yeah, around 200. I think he dies 250 or 270. Se muere como en 250 por ahí. Very important Christian thinker. I guess you guys know about him, right? Ustedes ya lo conocen, pero sus ideas son muy importantes. He's often pointed to as someone who is one of these corrupting Platonic thinkers because he liked Plato a lot. Entonces otros indican que él fue uno de los que pusieron como esta corrupción en el cristianismo porque le gustaba mucho el Plato. He provided one of the earliest defenses of Christianity against a critic named Celsus. Entonces había un crítico que se llama Celso. Okay. He had criticized Christianity, and Origen wanted to defend it. Entonces él fue como crítico del cristianismo, pero Origen quería defenderlo. And in one of his defenses, Celsus cited Plato, saying that the path of virtue is not open to everyone. Entonces, en el defenso citó Plato y dijo que, what did he say? That become a virtuous good person. Para ser una persona. Not all kinds. Not everybody could do it. No todos podrían ser como virtuosos.
Only like the right kinds of people. Solo cierta clase de persona o cierto tipo de persona. Origen said that Christianity made it so that the common people could be just as holy as the philosophers. Pero Origen dijo que la persona común de la calle, una persona normal, podría ser tan cristiana tanto como los filósofos. And so he kind of said a similar thing to Nietzsche. Y dijo algo parecido a lo que dice Nietzsche. So that's interesting. Entonces lo veo interesante. So yeah, I'm now arguing that in his studies, he becomes convinced. Who's he? Joseph Smith. Sorry, should I go shut the window? No, es que pasando el señor del helado aquí enfrente de nuestra casa, entonces se puede escuchar la música. Okay. That the Platonic ideas he was discovering were the lost truth that the churches did not have. And therefore, they had a problematic form of Christianity because they did not have the full truth. Ok, entonces en sus estudios, Joseph Smith dijo que las ideas platónicas eran como las verdades perdidas de la iglesia y los otros cristianos tenían un problema porque no tenían esa información importante. So o habían ideas, perdido estas ideas. these would be sort of the central ones. Pre-existence, we live before we were born. Entonces, las ideas centrales serían primero la preexistencia que vivíamos antes. What we think of as the plan of salvation. O nosotros llamamos la plan de salvación. You can find almost all of that in Plato. Pueden encontrar casi todo en Plato. Especially in his books, the Timaeus and the Phaedrus, and I might be saying those wrong. Ajá, sobre todo en los libros. Timaeus and Phaedrus. I could type those out. No, he can do it. Right, ellos lo saben, ¿verdad? Sí, those in particular have so many of the elements. El Fedro y el Timeo. Uh-huh. Phaedrus. There's Phaedo and there's Phaedrus. Oh, okay. Entonces son dos, uno que contiene una Although S. Phaedo also does. Pero los dos sí tenían esa idea. Yeah, you're right. That one really does. And so Plato presents his most important doctrine is pre-existence. We came from the higher realm. Okay? Entonces, presenta una idea más importante que nosotros, la idea más importante que nosotros venimos de antes, preexistencia. We came down here for some reason. Venimos por una razón. In the Phaedrus, he's not sure why. En la Phaedrus no está seguro por qué. He thinks maybe we fell, and he uses the metaphor of losing our wings. Quizás nosotros nos caímos y perdimos nuestras alas. But in the Timaeus, it's part of the divine plan. Pero en el Timeo es parte del plan divino. God sent us here for a divine purpose. Dios nos mandó por un propósito divino. It's very much like, and this is in my dissertation, the book of Abraham. Muy parecido al libro de Abraham. We were sent down here to be tested. Nos mandaron a probarnos en nuestra vida. I think the line he uses is if we will control our passions and live a just life. Si nosotros controlamos nuestras pasiones y vivimos una vida justa. And if we do, we will return to the stars. Y si lo hacemos, regresaremos a las estrellas. If we don't, we get reincarnated, and that's not really a Mormon idea, but... Y si no, nos reencarnemos, así se dice. Reencarnamos. Uh-huh. Reencarnamos, pero esta idea no es tan mormón. but lots of... Pero, por ejemplo, de esta idea tenemos a José Smith pensando en unos espíritus que son siempre eternos, con la misma sustancia de Dios, pero no creados. Y tenemos también el desarrollo de la cosmogonía de Brigham Young, en donde por lo menos los hijos de perdición sí son reciclados en ese proceso,
Y tenemos algunos hermanos que sí desarrollan la idea de reencarnar a lo mejor en otro planeta o en este mismo hasta que puedan lograr la perfección. Aunque esta idea no es popular, sí estuvo presente en algunos desarrollos teológicos de algunos líderes de la iglesia. Incluso la idea de Brigham Young de Adán despojándose otra vez de su cuerpo eterno y viniendo aquí a la tierra a volver a engendrar hijos y regresarse, creo que viene de esa versión platónica no tan popular, pero que Brigham Young sí llegó a desarrollar. Very interesting. Muy interesante. Didn't Brigham Young also say that about the devil? No solo, me pregunto si Brigham Young lo dijo también del diablo. No, él no, pero Kimball sí, con la idea de que podría ser vuelto a probar o reciclado hasta que él se pudiera purificar. Could you send me the sources of ¿Me those? puedes mandar la fuente de información? I need Sí, to claro. in my book. Quiero añadirlo a mi libro. Okay, so then in those two books, Timaeus, Phaedrus, it then describes the process of what we need to do. And then I would also say this, the cave in the Republic is doing the same thing. What we need to do in order to return back to God. Entonces, el Timaeus y Phaedrus también explica el proceso, lo que tenemos que hacer para regresar, to return. Mm-hmm. Ajá. Y también lo describe en la cueva, ¿no?, de la República de Platón. And those ideas are also very Mormon. Y esas ideas también son muy mormones. Education. Educación. You must learn, Tienes right? que aprender. Love. Amar. You must Tienes love que amar. your soulmate. ¿Cómo se dice soulmate? Oh my gosh. Alma gemela. Oh, alma gemela. The idea of the soulmate actually comes from Plato. La idea del alma gemela viene de Platón. In the Symposium. En el simposio. But he talks about in the Phaedrus too, that as we love another person in a controlled philosophical way, we begin to regrow our wings. Entonces, cuando amamos a una persona de una manera controlada y Philosophical. entonces ya empezamos a recrecer nuestras alas. And if we do that, we control ourselves, then we can be united with that person in the next life. Y si nos controlamos, podemos estar unidos con esta persona en la vida que viene. He says that in the Phaedrus Dice en la Phaedrus y también and the Symposium. Simposio. Then his other way that he says that we need to do, Y la otra manera que tenemos que regresar. and this is in the Phaedo and the Theaetetus. Oh, I'm sure I'm saying it wrong. están en libros. Is that what we must do is try to become like Y God tenemos que tratar a as much ser as como possible. Dios lo tanto posible. All very Mormon. Todas ideas muy mormonas. So then we work to return. Entonces trabajamos para regresar. And the thing that can help us to return is to build the ideal society. Y lo que nos puede ayudar a regresar a la presencia de Dios es crear una sociedad ideal. Which is what the Republic is all about. Y eso es lo que se trata en la República, ¿no? República con su rey filósofo. With a philosopher king. Yes. Ajá. You want the ideal ruler. El que está encargado es ideal, ¿no? The one who has been out of the cave and has beheld the El good. que salió de la cueva y ha visto el bueno. In the ideal city, you have all your goods in common. En la ciudad ideal tiene todos los bienes en común. Families too, which Las is a little familias también, controversial. que es poquito controversial, But I think that influenced Joseph Smith also. pero creo que también tenía esa influencia en Joseph Smith. Bueno, en la época de Joseph Smith, tanto los socialistas utópicos como Owen, que habían establecido
cerca de donde él vivía, una ciudad idealista, así como otros movimientos religiosos ya tenían la idea de una ciudad independiente y santificada. Incluso Sidney Rigdon tenía un proyecto similar, y creo que toda esa parte de iglesias independientes, y aún hoy en día creo que hay comunidades donde tienen la idea de formar una ciudad santa y con un profeta o un rey o un ministro que los lleve al cielo. Esto era mucho más fuerte en la época de José Smith. Yes, that's all true. It was very. Sí, todo es verdad. Many people tried this in Muchas America. personas lo trataron en los Estados Unidos. So, and then in the afterlife, Y después en la vida después, we have the opportunity to become like God, according to tenemos la Plato. oportunidad de ser como Dios, como dijo Plato. But he also had stages of heaven Pero había también etapas de los cielos that had lots of similarities que to tenían eran muy parecidos Doctrine and Covenants a 76. Doctrina y Convenios. You know? 76? 76? Yeah, that's the Ajá. 3 degrees of glory, A right? los 3 A la grados. visión. So that you can find pretty much the whole plan of salvation Entonces in puedes Plato. encontrar todo el plan de salvación allí con Plato. And so Joseph Smith becomes convinced through his study, I argue, that this ancient wisdom had been suppressed by Christians, both early Christians, but especially the churches in his environment. Entonces, José Smith llegó a tener como ser convencido de que sabiduría o verdad universal fue como escondido por los cristianos, sobre todo los de su ambiente, como donde vivía él en su alrededor. Yes. And so anyway, he draws on other things too. También él utiliza otras ideas. But in terms of Platonism and Pero Neoplatonism, en cuanto a platonismo o neoplatonismo, that's kind of an overview. Es como un resumen. Summary, yeah. Yo tengo unas preguntas. Son de varios puntos de lo que ha mencionado, pero bueno, no sé si esté familiarizado, pero Joseph Ratzinger, que era el Papa Benedicto XVI, él habla de que Dios en cierta manera preparó al mundo para la recepción de Cristo, y habla de que más o menos se fue revelando al hombre, y que por eso vemos este tipo de ideas en Platón y todos estos griegos. ¿Qué piensa de eso? Es decir, que fue una revelación de Dios poco a poco. Bueno, él habla a través de la humanidad, y que fue preparando Dios a la humanidad por medio de la helenización para que cuando llegara el cristianismo fuese más fácil que todos lo aceptaran. O que José Smith y Platón, o sea, tal vez no fue influenciado, no viene de ahí, sino que ambos recibieron estas verdades, no sé, reveladas, y que ambos tuvieron acceso a ese conocimiento, pero de forma independiente, o que viene en una línea, como menciono, como una verdad antigua que fue transmitiéndose de generación en generación. In terms of preparing for Christianity, I have noticed that Catholics tend to be more open. Catholic scholars tend to be more open to their being good in what we would call pagan religions, and there being more connection with philosophy.
En cuanto a la preparación para, esta preparación, esa idea de que preguntó usted, yo he encontrado que los que estudian como catolicismo, por ejemplo, son más abiertos a la idea de que ciertas religiones como paganas tenían como ideas verdaderas. Entonces, yo creo que los que están estudiando, pues, catolicismo, por ejemplo, son más abiertas. And some early Christian thinkers definitely liked the idea. Like Origen, like I said, would have liked it. Entonces, los filósofos tempranos, como Origen, por ejemplo, sí les gustaban esta idea. But one of the most interesting is who we call him in English, Clement of Alexandria. Entonces, uno de los más importantes o más interesantes es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría. Clemente, ok, gracias. How do they say it? Clemente de Alejandría. Oh, okay. So you say it the same way? All right. Oh, I heard that anyway. Clement of Alexandria, who sounds very, very Mormon, probably even more so than Origen. He said that he believed that philosophy was to the Greeks what the law of Moses was to the Hebrews. Okay, hold on a second. Okay. Ok, entonces el Clement creyó de que filosofía a los griegos fue como la ley de Moisés a los hebreos. That it prepared the Greeks to accept Christianity. Que preparó a los griegos a aceptar el cristianismo. And that it came from God. Y llegó de Dios. Filosofía vino de Dios. Es divino. So as for my own beliefs, I think that historically it can be shown that Greek idea and Greek philosophy, I think, has lots of influences on Christianity, even on Jesus. Entonces, mi creencia históricamente es que las ideas griegas y la filosofía sí tuvo mucha influencia incluso en Jesucristo. And that God does prepare the world, and that we can see this in Mormonism by some of Joseph Smith's revelations. Y sí, Dios prepara el mundo, y eso podemos ver en el mormonismo, incluso las ideas de, what did you say, in Joseph Smith's ideas? In some of his revelations. Yeah, en revelaciones de Joseph Smith. Like the ones that tell him to study. Como los que les manda a estudiar. Sí, yo creo que donde podemos identificar bien cómo se combinan ese proceso de revelación con el estudio es precisamente con el libro de Abraham. Joseph Smith va a abordar el libro de Abraham tratando de descifrar por un lado los jeroglíficos, por otra parte leyendo textos que tengan que ver con lo egipcio, escuchando a los expertos de su época sobre la historia de los egipcios, buscando los misterios y textos relacionados, y con todo eso enfrentarse de nuevo a los papiros y producir un documento. Creo que este era el proceso que exigió en este y en otro tipo de revelaciones, e incluso a veces ayudados con personas como William W. Phelps, que podía aportar su experiencia lingüística, su conocimiento en ciertos temas de historia, y ayudarían al profeta en este proceso de revelación. Yes, I agree. Ya, estoy de acuerdo. My very wise wife gave a good metaphor, right? Can I use the President Nelson metaphor? Sure. Well, you can just tell it. Okay. From you. Okay.
Entonces, mi esposa contó una vez, siempre habla de que el profeta Russell M. Nelson contó esta historia de que él estaba haciendo cirugía. Bueno, eso se sabe, ¿verdad? Esta historia en que estaba haciendo cirugía en el corazón y recibió esta revelación, pero no podría, como una persona no puede recibir una revelación de hacer cirugía en un corazón si no sabe hacerlo. Entonces, es el conocimiento que tenía el profeta cuando era como hacía cirugía, más con los estudios y el divino. Entonces, como es la historia que mi esposa cuenta a veces para explicar como fenómeno. Bueno, antes de continuar, creo que vamos a pasar algunas preguntas de nuestros televidentes y escuchas. Javier. Sí, tenemos a Álvaro Morales que dice saludos al doctor Fleming, qué bueno que está tratando sus estudios en este podcast para América Latina. Y él mismo pregunta que qué tanto influyó el conocimiento de William W. Phelps en Joseph Smith y si este personaje histórico de la Restauración sabía algo del neoplatonismo. Ajá. Está pensando. I got to think about this. Phelps did have a good education, and Joseph Smith liked his help. But I think that Joseph Smith had come to this understanding probably before he met Phelps. Sí, hermano Phelps fue una persona muy educado, muy inteligente y le gustaba mucho la ayuda que se le prestó a Joseph Smith. Joseph Smith le apreciaba mucho su ayuda, pero yo creo que él se encontró, pues Joseph Smith encontró con estas ideas antes de conocerle al señor Phelps. I believe the one who was very, very important was Oliver Cowdery. Yo creo que la persona que tenía más influencia fue Oliverio Cowdery. But it can be kind of hard to tell in every situation. Pero es difícil decir en cada situación, ¿no? Okay. Yo me imagino que él pregunta porque el libro de Paráclitos de Phelps tiene mucho de esto de neoplatonismo. Yeah, no, you're right. And okay, Sí, that tiene reminds me. razón. Ahora yo me acuerdo de algo. I think that Joseph had an inner circle that he would talk about his higher ideas with that he hadn't revealed yet. Entonces, yo creo que había un grupo de personas con quien Joseph Smith habló de sus ideas antes de cómo revelarlos a más personas, ¿no? Entonces, yo creo que fue el parte de este grupo. And that included Phelps. Sí, que incluyó Phelps. So Phelps was very close with him. Y él fue una persona como a lo mejor que estaba en este como grupo. Sí, estaba en este grupo de personas y tenían una relación muy, muy buena. And sometimes he would reveal Joseph Smith's ideas before Joseph Smith did. Y a veces él compartió las ideas de Joseph Smith antes de que los compartiera Joseph Smith. So he writes that letter to Oliver Cowdery. Escribe esta carta a Oliverio Cowdery. And I can't remember if it's 1836 or 37. Sorry, 35 or 36. 1835 o 36 por ahí. Where he lays out the plan of salvation. Y él comparte todo del plan de salvación. And he uses the phrase, we shall learn by and by. And then he lays it out. Okay, entonces usa esta frase, vamos a aprender poco a poco. Oh, no. In Liberty Jail. Okay, en el cárcel de Liberty. Joseph Smith wrote a letter. Joseph Smith escribió una carta.
complaining that people were sharing ideas before they O should have. quejándose de que personas estaban compartiendo ideas antes de que deberían de haberlo hecho. Entonces, en esta carta, pues, So he might have been talking about entonces Phelps. quizás estaba hablando del señor Phelps, el hermano Phelps. But Phelps also becomes very important. Pero Phelps también fue muy importante. In some things he wrote very near and also after Joseph Smith's death. En que Phelps escribió unas cosas importantes como cerca y también después de la muerte de Joseph Smith. Most importantly, he's the first one to discuss Heavenly Mother. Y lo más importante es que él es el primero para identificar o hablar de una madre celestial. And things like that. Y cosas así. So Phelps, I believe, Joseph Smith had shared some, again, these ideas that he wasn't sharing broadly. Entonces sí, yo creo que pues Joseph Smith compartió esas ideas que no había compartido con los demás, pero los compartió con el hermano Phelps. And he really liked having well-educated people around him. Joseph Smith le gustaba mucho tener personas con una buena educación alrededor de él. Oliver Cowdery first. Oliver Cowdery Sidney primero, Rigdon, Sidney Rigdon. W.W. Phelps, and then Alexander Neubauer, his scribe in Nauvoo. Alexander Neubauer fue el escritor. Escritor. Who taught him German. Y le enseñó alemán languages. y otros lenguajes. Anyway, Idiomas. that's kind of my answer to that. Entonces, eso es mi respuesta. Sí, nuevamente, Álvaro pregunta, dice el autor Antonio Piñero, dentro de sus estudios asegura que el platonismo y lo acadio persa son fuentes de donde bebió el judaísmo y después el cristianismo. ¿Usted concuerda con estas tesis? No sabemos qué significa acadio persa. Disculpe que no sé esta palabra. Juan, Pero- ¿sabrías cómo traducirlo? Las ideas de Zoroastro. O Zaratustra. Okay, this gets beyond my expertise, Ya hemos llegado a mi límite en esta pregunta, but the little bit I know, pero lo poco que sé, probably. a lo mejor, sí. Let's see. Okay, Zoroastrianism probably influencing the Greeks. Okay, the Greeks under Alexander, right? They conquer the whole, the ancient world, including Judea. And so there had been Greek influence there for more than 300 years before Jesus. So there's lots of opportunity for there to be a lot of influence, right? 350 years probably, very long time. Entonces, sí, lo poco que sé es que los zoroastrianos tenían pues mucha influencia griega. Los griegos conquistaron al mundo antiguo, incluso Judea. Entonces, estas ideas tenían como 300 años, 350 años para tener influencia. Entonces, según pues este contexto, sí, a lo mejor, pues, claro. So this is how it looks to me. Entonces, para mí, there were Jews like the Maccabees who wanted to rebel against the Greeks and Greek influence. Entonces sí, habían los judíos y los Maccabees, por ejemplo, que querían rebelar contra los griegos. Greek ideas. Los ideas griegos. But I think
I think Christianity sounds more like Greek philosophy than it does like the Maccabees. Pero yo creo que el cristianismo suena mucho más como las ideas griegas que las ideas judías, como los Maccabees, por ejemplo. As we know, Jesus gets rid of lots and lots of things. Sabemos que Jesucristo quitó muchas cosas. No longer the law, La ley, no more circumcision, circun- no more circuncisión, sacrifice. sacrificios. All those things were very important Todas to, esas cosas eran muy importantes to para los Maccabean Maccabees, los judíos. whereas it's more like Greek philosophers. Mientras los griegos, los filósofos, Plato, who calls aspects of sacrifice into question, he calls it bribing the gods. entonces Platón llama a ciertos aspectos, what does he call it? Bribing the gods. Yeah. Like he's saying you shouldn't do it. It's not a good religion to think that you could manipulate the gods by giving them what they want. Entonces los sacrificios son como manipular o sobornar a Dios. Entonces, pues no es una buena idea el sacrificio. So he said you should be more like the Spartans, and I don't know Entonces debes de ser más como los espartanos de los griegos. I don't know if they really did this. No sé la verdad si es verdad que lo hicieron, pero But he said that the Spartans would pray that God's will would be done. estaban orando más los espartanos que la voluntad de Dios. Eso es lo que estaban pidiendo, la voluntad de Dios. No sé si es cierto. Which sounds like the Lord's Pero Prayer. eso sí suena como la oración del Señor. Ajá. Yeah. Por ejemplo, el judaísmo relacionado con la cábala, imagino que ese sí tuvo influencia neoplatónica y parte del pensamiento cabalista sí pudo haber trascendido, por ejemplo, en el periodo de Nauvoo. Ok, ¿puede repetir la pregunta? El judaísmo cabalista, el de la cábala, pudo haber sido influido por el neoplatonismo y haber llegado a Nauvoo a través de su maestro, precisamente. Yeah. I think that the research shows that it was. Ajá, sí, la investigación demuestra que sí, que tenía esta influencia. And coming back to these two books, right, that I had mentioned, Mosheim and Enfield, they describe that as part of the ancient wisdom, which again, they want to attack, but they describe it. And the idea is, again, you probably know, Kabbalah, the claim is that it was a secret teaching given to Moses on Mount Sinai. Okay, just a minute. Ajá, entonces eso, llegando a esos dos libros, otra vez, Mosheim Ecclesiastical History, Historia de Filosofía, describieron esto y lo incluyeron en ese sabiduría antiguo. Okay. Pero otra vez estaban atacando esas ideas, pero lo describieron muy bien. So, did you get the special revelation of Moses on Sinai? Entonces lo incluyeron que fue una revelación a Moisés en la Mount Sinai. Historically, that's probably not correct. A lo mejor no es correcto históricamente. But I think Joseph Smith would have liked the idea. Pero yo creo que Joseph Smith le gustaría esta idea. And Enfield describes it as God giving Moses Platonic ideas. Y Enfield lo describe como Dios dando a Moisés ideas platónicas. And that Moses had written them in books that had been lost. Y Moisés había escrito estas ideas en libros que estaban perdidos. I think Joseph Smith would have found that very interesting. Yo creo que Joseph Smith le gustaría mucho esta idea. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Igual Álvaro Morales dice, ¿cuándo tendremos circulando un libro con todos los estudios del Dr. Fleming hasta el momento? Yes.
I'm sorry I've been slow. Oh, discúlpenme que he tardado rato. My dissertation is out, Mi tesis sí se puede leer, claro. but I've been working on revising Pero it. estoy revisando For the last mis 8 ideas years. desde hace 8 años. I'm getting close. Pero ya llego. I'm getting close. Ya, So pues cerca. hopefully soon. It turned out to be a very, very big topic. Entonces llegó a ser un tema muy grande. What do you think it'd be interesting? Oh, all right. What? Well, I was just gonna say it was interesting about how, like, when you had to get special permission to do your dissertation because they said it covered too much. I thought That's a long story. Okay, never mind. I'm just gonna give a little tiny resumen, a little summary. What do you say? Yo sé que no estoy aquí como experta, pero quería compartir algo pequeño, que cuando él hizo su dissertation, su tesis, tuvo que recibir permiso especial porque fue muy grande y muy amplia la época de tiempo que quería cubrir. Porque normalmente un tesis cubre como algo muy, muy pequeño, ¿no? Como una temporada así. Y como él cubre mucha temporada, muchos años, tuvo que agarrar como permiso especial. Yo lo veo como importante. Él dice que la historia es muy larga, pero yo dije esta historia, la parte más importante ahora para mí. So, entonces, it's taken a long time ya to finish. tarda mucho rato para acabar, pero but hopefully it will be good. Esperamos when it's done. Well, when is it done? Like, I'm working on it. Estoy trabajando en I'm getting there. Libro. Yeah. But I've been hard at work. He estado trabajando muy duro. Álvaro dice, yo creo que la iniciación bebe de fuentes más antiguas como los egipcios, y aquí agregando esto, yo precisamente tenía una pregunta similar, ¿qué pensaba eso? Porque muchos alegan que los sabios de los griegos, y en específico de Platón, venían de Egipto, pero en el libro de la Paideia griega de Yahweh, él menciona y él cree que Platón era más original y que él pudo haber obtenido esas ideas sin necesidad de los egipcios. ¿Cuál es su postura? Well, yes, everybody gets informed. Nothing comes from nowhere. Nadie saca información del nadie, ¿no? Siempre hay una persona que hay influencias. Todos tienen influencia, ¿no? Plato was very interested in the Platón Egyptians. Tenía mucho interés en los egipcios. Greeks in general were. Los griegos en general tenían este interés. And there were lots of important philosophers before Plato. Ajá, y había muchos filósofos importantes antes del Platón. But I look at a couple of passages in the Book of Mormon. Yo miro como ciertos pasajes del libro de Mormón. And I wish I had the exact quotes, but in Second Nephi 27, or was it? I think it's 27. It says, a Bible, we have a Bible, there can be no more Bible. Uh-huh. Ya, en el segundo Nefi 27, una Biblia, ya tenemos una Biblia. And it says, thou fools, right? O necios. Who says, and then he says, God says, I speak unto many people. Y Dios dice, yo hablo a muchas personas. And I command them to write. Y los mando a escribir. And he says, I speak unto all nations and command them to write. Yo hablo a toda nación y les mando a escribir. So this would be more in line with Entonces esto sería más ancient wisdom. Con la sabiduría antigua. That God inspires. Que Dios Dios inspira. The great thinkers of the world. Los gran pensadores. Así se dice del mundo. And then Alma says. Y también Alma dice. I think it's Alma 29. Como 29. Where he says, "Oh, that I were an angel." Oh, si fuera un ángel. And he says, "I sin in my wish. I shouldn't wish to be an angel." Yo peco en mis deseos. Because I know that God grants unto all nations. Porque yo sé que Dios all that da he a sees toda nación, fit. Todo lo que él ve. That they should have. Que deben de tener. God gives all nations what he believes that they should have. Dios da a toda nación lo que él cree que deben de tener.
So this is like, I think, like what Clement of Alexandria said about the Greeks. He believed that God had given philosophy to the Greeks to prepare them for Christianity. Entonces yo creo lo que creyó también Clemente de Alejandría, que Dios dio filosofía a los griegos. So not only are Greeks and Plato drawing on ancient ideas, but maybe they are inspired themselves. No solo están también recibiendo como fuentes o influencia de los antiguos, pero también están recibiendo inspiración por sí mismo. The first presidency said in 1978 that we believe that the great thinkers of the world had been inspired. En 1978, la primera presidencia dijo que nosotros creemos en los gran pensadores So they mentioned Muhammad, de todo el mundo. Mencionan Muhammad, the reformers, los de la Reformación, and they also mentioned Plato and Socrates. Platón y Sócrates. Now, interestingly, Socrates claimed to be inspired himself. Y pues interesante, Sócrates, él proclamó que había recibido inspiración también. And of course, Socrates is Plato's teacher. Y pues claro, fue el maestro de Platón. But he believed he had, I guess what we call, there's different ways to translate it, a daemon or a daimonion. Como un demonio. Él había, who had a demon? Socrates. Oh, Sócrates tenía un demonio. But it's more like an angel. Pero un poquito más como un ángel. Aquí demonio es el daemon. El daemon, que no es como el diablo, como en español, sino que es como una especie de ángel o guardián que te va guiando, inspirando y está a tu lado para revelarte algunas verdades. Una especie como de Moroni, por poner un ejemplo. Gracias. Oh, good example. Perfecto, gracias. And Socrates said that he was inspired by that, and he talks about it in a few of Plato's writings. Ajá, Sócrates dijo que estaba inspirado y habla de eso en uno de los libros de Platón. Especially the Phaedrus. La Phaedrus. He describes it, and he says in it, he says, I am a seer, but not a very good one, but I'm good enough for my own purposes. Okay, él dice que... Vidente. Gracias. Yo soy un vidente, no un vidente muy bueno, pero suficiente para mis propósitos. I think that Joseph Smith believed that Plato and Socrates were inspired. Yo creo que Joseph Smith creyó que Sócrates y Platón fueron inspirados por Dios. So both ideas, both ancient truth coming from other places, but also inspiration. Entonces yo creo que ambos recibiendo como fuentes o inspiración de otras ideas, pero también inspiración de Dios, los dos juntos. Yo, por ejemplo, leo que José Smith comenta sobre Swedenborg diciendo a él le recibió muchas verdades, pero le faltó desarrollarlas. Y escucho también cuando habla de los metodistas y dice, nosotros somos metodistas, solo que hemos avanzado más que ellos porque ellos se limitaron, se separaron. Entonces, José Smith tenía una idea de que había verdades en todas las demás religiones y corrientes, pero que él ofrecía la plenitud de las mismas de una manera concreta y más. Yes. There's a speech he makes in Nauvoo, I believe, in 1843, where he says something like, if the Baptists have truth, we will embrace it, right? And then other Protestant churches, we want all the truth. José Smith dio un discurso en 1843 y dijo, si tienen los bautistas ideas verdaderas, lo aceptamos también. And then in a letter he wrote, I think in 1839, to Isaac Galland, he said, Mormonism is truth.
En una carta en 1839 un señor que se llama Isaac Gallen dijo que el mormonismo es la verdad. And he said, we have the right to embrace every item of truth wherever we find it without being, he used the word circumscribed, that's kind of fancy. You might just say stopped. Without being circumscribed by the superstitions of men. Sí, él dijo en esta carta, tenemos el derecho de aceptar a cualquier idea verdadera sin estar circunscritos. Yeah. And so, yeah, that was his idea was, and I think this goes back to the beginning. He felt like the Protestant churches had kind of been like, well, sola scriptura. Kind of have an attitude of the Bible's got all the truth, and we're kind of suspicious of other kinds of truth. Eso pues llegó al principio, ¿no? El señor, Joseph Smith, dijo que o creyó que las iglesias protestantes tenían esa idea de solo escritura. Si no está en la Biblia, no es correcta, ¿no? Entonces, pues ya, ellos no eran correctos. And so, like you said, he wants to embrace it all and find it, wherever he can. Como dijo usted, él quiere encontrar esas ideas de donde quiera, de donde sea, y aceptarlos. José Smith se llamaba profeta, vidente y revelador, pero también agregaba la palabra traductor. Él, a diferencia de los actuales presidentes de la iglesia, él traducía muchas ideas de su entorno. Particularmente, una de las críticas u observaciones que más se le hacen al mormonismo es su parecido con algunos elementos de la masonería. Aquellos que leen más sobre el cristianismo primitivo y el neoplatonismo podrían encontrar que hay más elementos de esto que de los elementos masónicos. ¿O usted qué piensa? Pensando, por ejemplo, en los misterios eleusianos, pensando en algunos rituales judíos y algunas enseñanzas que son más platónicas que masónicas. Y pensando también que la masonería trata a veces de remitirse a Egipto o algunos pensadores cristianos o platónicos. Well, I would say more Platonic, but they're not mutually exclusive. Yo diría más platónica, pero se pueden componer los dos. No son mutuamente excluyentes. Okay. It's part of what, at least we call in English, Christian esotericism. Uh-huh. Cristianismo esotérico. Uh-huh. Okay. Oh, that's shorter. All right. And that, and so Masonry, right? It would fall kind of under this larger umbrella that Christian Platonism was kind of the main component of, and Masonry would be kind of a part of that, right? Ajá. Entonces, las ideas masónicas son parte de esta tradición de como el cristianismo platónica. Entonces sería como parte de esta como familia, ¿no? Sería en este árbol familiar. But I would say that it looks to me that we certainly know that Joseph Smith draws on Masonry, especially for the endowment, or however you say that in Spanish. Mm-hmm. I know that one. He certainly draws on that. But, oh, yeah, go ahead. Entonces, pero sí también mira Joseph Smith a estas ideas masónicas. Sabemos, por ejemplo, la investidura viene de como estas ideas, ¿no? And so people have known that for, as soon as he put out the endowment, right? People knew that. Mm-hmm.
And so people have noted the similarities for a very, very long time. Sí, entonces eso sí sabía como inmediatamente cuando se reveló, ¿no? Como que vino de esa de investidura y se han notado desde hace mucho rato que sí vino esa idea de las ideas masónicas. But in terms of the overarching of distinctive Mormon ideas, I do think that some scholars have exaggerated the importance of Masonry. Pero en total, en las ideas que llamamos como hoy en día mormonas, pues yo creo que ciertos como escritores han como ampliado demasiado o exagerado la influencia de las ideas masónicas. So I think I still think in terms of the influence of Masonry is similar to what I put in my dissertation, which is similar to wanting to restore the fullness, right? To bring back the things that were lost. I believe Joseph Smith became convinced very early on, again, using Enfield and Mosheim, these two books that I have listed here, that Jesus had additional ritual that had been lost. Ajá, y yo creo que Joseph Smith llegó a ser convencido, usando otra vez las ideas de Mosheim y Enfield, de que Jesucristo tenía, that Jesus had what? An additional ritual, like the endowment. Una ritual, ¿así se dice? That had been parecido a que se había perdido. Entonces, Joseph Smith sí, llegó a ser convencido por las ideas de Enfield y Mosheim que en la plenitud del evangelio había ideas adicionales de Jesucristo también que fue más amplia de las ideas masónicas, por ejemplo. Entonces, esa idea fue más antigua. And that he believed that it was connected to the Greek mysteries. Y creyó Joseph Smith que estaba como conectada a las ideas griegas. I don't know if Juan wants to explain what those are. No sé si Juan quiere explicar más lo que son estas ideas. Or not. O no, como quiera. And so for Masonry, there were Masons who were claiming the mysteries were secret. So we only have bits and pieces of exactly what they were doing. And that's still the case. Pero en la tradición masónica, los misterios eran como secretos, entonces solo tenemos como partes, no tenemos como total, aún hasta hoy no sabemos todo lo que había, porque los misterios eran, dicen, según las ideas masónicas, que los misterios eran secretos, entonces no teníamos acceso a toda la información completa. So Joseph Smith wanted to restore Jesus's lost ritual, and he knew, and so through his study, he draws on descriptions of the mysteries, and that my argument is that is the most important thing for the endowment. Ok, entonces cuando Joseph Smith quería restaurar los rituales perdidas de Jesucristo, y por medio de sus estudios quería tener una descripción de los misterios antiguos. Es que, por ejemplo, en los misterios de Eleusis encontramos incluso el telestelai como el inicio de la ruta de iniciación, alguien que tiene que enfrentarse a la muerte, a la resurrección, a enfrentarse con los dioses para poder salir de los infiernos y elevarse a la comunión con los dioses. Eso me suena muy similar a la investidura. Again, I argue in my dissertation that there's a very long entry
in the Encyclopedia Britannica that would have been available to Joseph Smith on the mysteries. And sí, en mi tesis yo hablo de que había una información en la Enciclopedia Británica acerca de los misterios que tenía, pues Joseph Smith tenía acceso a esa información. And that the description of the mysteries, but particularly, there's a big word, the Eleusinian mysteries, which were kind of considered the biggest and best, that the way the encyclopedia describes it looks to me, and this is what I put in my dissertation, like the basic structure of our endowment. Okay, entonces el misterio Eleusinian. Eleusinian. Eleusis. Eustiano, o de ley. Ajá. Lo describe la enciclopedia y para mí suena mucho a estructura básica de la investidura. So I think that he becomes convinced that he needs to do this description. However, there's a lot of holes in it. It doesn't describe it like point by point, exactly what you do. Okay. Pero, bueno, Joseph Smith llegó a ser convencido que tenía que describirlo, pero hay ciertas partes que faltan en esta descripción. No es completa esta descripción en la enciclopedia. For instance, there's no description of signs or tokens. Por ejemplo, no hay ninguna descripción de señales. Those were secret. Eran secretos. So what I think he does is that he takes as the basic structure and then fills it in with a few things like the Bible and masonry. Entonces, como esta descripción falta información, para mí, Joseph Smith llenó esta información con las ideas masónicas y la Biblia. And so that's where I believe the similarities Y entonces eso es donde es similar las ideas masónicas con la tradicional del platonismo. So for instance, the signs and tokens, very similar, right? The clothing, very similar. Ajá. Entonces, por ejemplo, muy similar la ropa, los señales y los tokens. Signos. Those are very similar, but the structure of it is different, and the structure of it's very similar to the description of the Eleusinian mysteries. Entonces, las cosas más específicas sí vienen de esas ideas, pero la estructura en total es más parecido a estos misterios eleusinios. Eleusinian, sorry. Que vienen de la enciclopedia. Now, I've done some research on this. He hecho unos estudios de esta. And I like to think that Joseph Smith was right. Y a mí me gustaría pensar que Joseph Smith sí tenía razón. There have been scholars, and there's a lot of evidence that there probably was something, maybe not exactly the same thing, but that Jesus probably did have a higher initiation ritual that's not mentioned in the Bible, or only hinted at in the Bible. Can you get that? Well, you said there were some scholars that don't agree with this. Well, there's lots, but there's some who do. Okay. There's scholars who've, and there's evidence that so there's evidence that scholars have laid out that Jesus had a secret initiation ritual that probably has some connection to the mysteries. Ajá, entonces hay unos que han investigado o han estudiado y dicen que hay evidencia que Jesucristo sí tenía como un ritual secreto que no se incluye, aunque sí, quizás hay referencia en la Biblia, pero no describe completo, no tiene esta información en la Biblia. Entonces sí hay unos que dicen que no, pero sí hay unos que dicen que sí, que han estudiado ese tema. So sí, por ejemplo, algunos textos de Nahum Mahdi, que son de origen copto, cristiano, con los evangelios de Felipe, por ejemplo,
mencionan precisamente parte de que hay un ritual secreto, aunque no es el cristianismo más popular, pero sí abreva, por ejemplo, de la idea de un demiurgo, de una cámara nupcial donde las parejas tienen un ritual, etcétera, y obviamente otra vez nos remite a Egipto. Y por otro lado, hay que recordar que los levitas y la clase de Aarón y de Moisés también son gente que procede de Egipto, donde se vuelve a recombinar todas esas ideas con lo que está. But I think I got the Yes. basic idea. Yeah. In terms of Egyptian ritual, En cuanto al ritual Egipto, scholars believe that is what influenced the Greek mysteries. Sí, dicen los históricos. ¿Cómo se dice scholar? I'm sorry. ¿Historiadores? No, scholars, ¿no? Yeah. Scholars, académicos. Gracias. Okay. Los académicos dicen que eso ritual de los egiptos es lo que se contiene en esta are you talking about the Elucenio? En los misterios. Mm-hmm. All the Greek mysteries. Todos los misterios griegos vienen de los egiptos, right? So Egyptian ritual influences the Greek mysteries, including Eleusis. Yeah. Okay. Entonces, todos los rituales de los egiptos sí tienen esta influencia en las ideas de los griegos también. And you're right that what we call Gnostics, is that the word you guys use? The Gnostics claim that they themselves have Jesus's higher teaching and Jesus's higher ritual. Okay? Entonces los gnósticos now proclaman o dicen que sí, ellos tienen como los misterios de Jesús como mysteries of Jesus, is that what you're saying? Yeah, I guess, or higher teaching. O las enseñanzas como elevadas de Jesucristo. Now here it gets a little bit complicated. Okay, es más complejo. Let me think. Okay. I feel like I need to draw a picture or something. You want to draw a picture? Is it okay if I go get a piece of paper? Okay, you want to go get some paper? Sure. I'll get you some paper. Here, I want a blank piece of paper. Okay, es que quiere dibujar algo para demostrarlo. Así que ya, una pausa. Muy bien. Gracias por su ayuda con la traducción. Hay ciertas palabras que, no son parte de mi vida normal. Gracias, hermana Lee. Un placer. La hermana Lee trabaja en el sistema educativo del lugar donde reside. Sí, soy directora de escuela y estaba comentando antes de que sí, yo hago traducciones con reuniones de familias y hablo español con las familias, pero es más con el sistema educativo, entonces estas palabras me salen poquito más con un poquito más fluidez, pero gracias por su paciencia a todos que están aquí. Okay. Viene con libros también. We need to think about this. Perfecto. Okay. In terms of time, what time period we're talking about. Okay, entonces tenemos que pensar bien en las temporadas de tiempo en que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero tenemos el primer siglo. First century, second. El segundo siglo. And then, third. Y tercer siglo. So different centuries, right? Entonces, siglos distintos. The Gnostics. Los gnósticos. Come a little bit later when we get these Gnostic writings that are in the Nag Hammadi. Okay? They start showing up in the second and third century. Okay? Ya vienen en el segundo y tercer siglo. Now, many of the Gnostics end up with some ideas that we would very much disagree with.
Muchos de los gnósticos ya tienen ideas en que a lo mejor nosotros no estaríamos muy de acuerdo. I think Joseph Smith may have even encountered that. Yo creo que también José Smith se encontró con estas ideas. Because it's in Mosheim and Enfield. Porque sale en estos dos libros, Mosheim y Enfield. So, Evidente. so yeah, he would have known what I'm about to say. Entonces sí, él sabría de estas cosas. So José there's Smith. some ideas that we very much disagree with. A lot of the Gnostics taught that that the creation was a mistake, and it was created by the devil. Unos gnósticos enseñan que la creación fue un error y la creación fue por el demiurgo, una especie de demonio que sería el Dios de los judíos. That the God of the Old Testament was like was el okay. el Dios del Testamento antiguo, sí. So not what we believe. Entonces, Not what we believe. no creemos en esto. But they do claim again this idea of higher knowledge and even higher rituals. Okay. Pero sí, esa idea de sabiduría elevada o ritual elevada también. But we have some evidence of Jesus teaching some things secretly, like the parables. Pero sí tenemos evidencia de las enseñanzas secretas de Jesús, incluso En las parábolas. parábolas. He will explain it to his disciples, but he won't explain it to everyone else. Explica a sus discípulos, pero no a los demás, por ejemplo. That's what esotericism is. Eso es el esotericismo. In Greek, esotericism means within the walls. En griego, esta palabra esotericismo significa dentro de las paredes, como adentro de las paredes. So the secret teaching you only teach to those who were close to you. Entonces, las enseñanzas secretas solo se enseña a los que están como alrededor. Exotericism, the opposite, means without the walls. The things you teach outside. Exotericismo es como fuera de las paredes, como lo que se enseña afuera, como los grupos, como en público. Sí, en español sería esotérico lo que está adentro, lo interior, exotérico lo que es afuera. Gracias. Okay, there we go. Anyway, this gets complicated, but we have found some interesting documents that are highly debated, but they probably go back to first century, right? So early, before the Gnostics. Okay. Hemos encontrado unos documentos interesantes, pero estaban antes de los gnósticos. The most interesting one is called Secret Mark. La más interesante se llama la marca secreta. Secret Mark. Wait, is it the person's name? Or is it like Mark? Yeah, the person's name. Okay, disculpe, yo le dije como marca, pero ¿Marcos? The Secret Gospel of Mark. Es el libro secreto de Marcos. Gracias. Found by this scholar. Por este como académico que se llama Por Clemente de Alejandría. Morton Smith. Secret Mark makes this claim. Marcos Secreto claims this. Jesus had a higher teaching and a higher ritual, but they weren't supposed to write it down. Jesucristo tenía una enseñanza elevada y una ritual elevada, pero no se debía de escribirlo en papel. But that Mark originally wrote down things that hinted at it. Pero Marcos escribió unas cosas que referirían o que refieren a estas ideas secretas. But then he had second thoughts, and so he rewrote his gospel to take out things that hinted at it
because he thought people wouldn't be ready. Pero se arrepintió, no, se arrepintió y quitó estas cosas porque pensaba que, pues la gente a lo mejor no está preparada para escuchar estas ideas. Clement of Alexandria claimed that they had the longer version. Clemente de Alejandría dijo o proclamó que tenía las ideas completas, el libro entero. And then Clement claimed using language very similar to the Eleusinian mysteries. Y Clement usó como un lenguaje muy parecida a los misterios Eleusinos. And he claimed that his followers in Alexandria were doing that ritual. Y él dijo que los seguidores de sus ideas lo estaban como usando el ritual en Alejandría. And then he quoted the longer version of Mark. Y después citó esta versión larga de Marcos. That in kind of a cryptic way. De una manera como críptica. Suggested that Jesus was doing the same thing. Sugirió que Jesucristo también estaba haciendo lo mismo. So I think there is a lot of evidence. Morton Smith found that letter. Entonces yo veo que hay mucha evidencia. Morton Smith de este libro encontró like a letter. He found encontró in 1958 una carta en 1958. It was always controversial. Era muy controversial. After Morton Smith died in 1992, I think. Después de que se había muerto en 1992, el Morton Smith. People started to accuse Morton Smith of forging the letter. Le acusaron a forge. Falsificar la carta. Okay. They started to accusing him of forging the letter. That idea became popular in the 2000s. Y también llegó a ser muy popular esta idea de la falsificación en como el 2000. However, it's completely fallen apart. What's fallen apart? The claims? Forgery claims have totally fallen apart, and everyone agrees that it was not possible for Morton Smith to forge it. Pero ahora ese argumento ya no tiene como no fue verdad porque no fue posible que él falsificó esta carta. And so people have had to agree that the letter is legitimate. Ahora se tenían que poner de acuerdo que fue legítimo esta carta porque no fue posible que lo falsificó. Even though lots of people still don't like it. Aunque muchas personas no les gusta, tienen que admitir que es verdad o que no fue falso. So I really think that goes a long way to show that Joseph Smith had it right. Entonces, para mí es una demuestra de que sí tenía un derecho el José Smith. Bien. Vemos entonces que José Smith, a diferencia de lo que a veces pensamos, era un gran lector y una persona que le gustaba estudiar. Creo que dentro de sus lecturas también ha de haber tenido a Ramsay y sus viajes de Ciro, y que esto pudo haber ayudado a recuperar algunas ideas. ¿Qué podrías platicarnos al respecto? The Travels of Cyrus? Mm-hmm. Okay, Travels of Cyrus is a really, really interesting book. And so this could certainly have been a source. And so I certainly agree. And I talk about it in my dissertation. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Es un libro muy interesante y yo hablo de eso también en mi tesis. It was a very popular book. Fue un libro muy popular. Published in many languages and many editions. Publicado en muchos idiomas y muchas ediciones. Está disponible en español. Está disponible en español por si quien lo quiere. Yeah, I'm sure. I think he originally wrote it in French. Sí, lo escribió primero en francés, creo. But got translated into English very, very, very quickly. Pero se tradujo muy rápido en inglés. He was Scottish. Fue de... And... I don't know what Scotland... Scotland? Well, whatever. ¿Escocés? Gracias, escocés.
And he was a very important Freemason. Ajá, fue un masón muy importante. And he was one of the Freemasons who wanted to connect Freemasonry to the mysteries. Y él quería conectar las ideas masónicas con los misterios. So he really liked the idea of ancient wisdom Entonces le gustaba mucho la idea de sabiduría antigua. and believed that there was a fundamental original religion that had been taught by the ancient sages, thinkers. Y él creyó que había una religión fundamental que había creído como unos académicos. And it had certain doctrines. Y tenía cierta doctrina también. Try to remember them all off the top of my Es head, difícil acordarme de todos, pero but these were some of the main una ones. de las ideas principales eran Number one was pre-existence. preexistencia otra vez. We lived before we were born. Vivimos antes de nacer. And that all religions, and this is actually pretty true, had a belief in a father God, a mother God, who had a son God. Entonces, cada religión tenía una creencia en un Dios Padre Dios, un Madre Dios y un Hijo de Dios. De Dios. And that the angels, some of the angels had all fallen Y los ángeles todos se habían caído and followed some kind of devil figure. y siguieron una demonio. But then the son had gone to help save them Pero el Hijo fue a salvarles and to bring them back. y salvarles y retornarles. So the story he tells, right, it's called The Travels of Cyrus. Ajá, entonces la historia que cuenta y se llama la historia de los viajes de Cyrus. Cyrus, the great king of the Persians, Ajá, el gran rey de los persianos. is he tells the story of Cyrus. Of Cyrus as a young man going through tragedy and having his young wife die. Ajá, entonces cuenta la historia de un joven, Cyrus, y se muere su esposa. And he's so stricken by tragedy that he needs to travel around the world to seek wisdom. Y es tan triste que tiene que viajar por todo el mundo buscando sabiduría. And doesn't he first meet Zoroaster? I think that's the first one. Y creo que no solo, no sé, como él se encuentra con Zoroaster, es como la primera, ajá, dice que sí, el señor. Okay. Anyway, and then he goes to lots of people and they teach him things. Ya va a muchas personas y aprende muchas cosas. And there's lots of Mormon ideas. Ya muchas ideas mormonas. In fact, one that's really interesting is that so it's not totally unique. In the Eleusinian mysteries, there probably was a representation of a marriage. No es todo, no es como el único, el primero no es tan único, pero en los misterios, por ejemplo, se trataba o cuenta de como un matrimonio. But I don't think there's any evidence of people going and getting married themselves. Pero no creo que hay mucha evidencia de como dos personas como yendo a casarse. But when Cyrus gets married, he undergoes a kind of mystery rite when he gets married. Pero cuando se casa Cyrus, él como pasa por un ritual especial. So I think it's Cuando interesting. se casa, entonces es interesante porque because it very clearly connects the mysteries to marriage. Conecta un matrimonio con los misterios. And anyway, that's interesting. Es interesante. But another thing that he goes around and he goes to all the different nations and they all tell him their story and it all kind of repeats these similar themes. Pre-existence, we fell to earth. Muchas naciones y cada lugar cuenta esta misma historia. Cayeron a la tierra. Right, he goes to Egypt and learns from them. He goes to Greeks and learns from Pythagoras. Pitágoro. He goes to Pitágora. Okay. He goes to the Phoenicians. Lots of different nations, and they teach him. Muchas naciones, los fenicios. And the very end, he goes. Let me translate. Oh, sorry. Fenicios.
Fenicios, ok, gracias. And in the very end, he goes and finds the Jews who are in Babylon. En el final va hasta los judíos que están en Babilonia. And he has a conversation with a high priest named Eleazar. Y tiene una conversación con un sacerdote alto que se llama Eleazar. And Eleazar Eleazar. Tells him some very Mormon-sounding things about, a devil, bringing people, causing people, angels to fall, and these kinds of things. Ajá, entonces Eleazar le cuenta algo muy interesante de un diablo que hace caer los ángeles. And these kinds of things. So it's very interesting. And then last of all, he talks to Daniel. En el final, último, habla con Daniel. But that conversation isn't as interesting. Pero esa conversación no es tan interesante. And I think Daniel kind of tells Cyrus, maybe you don't go quite so far. Because another thing that Cyrus has a lot of these people teach is universalism. Ajá, otra cosa interesante es que, who teaches, sorry? Many of these sages, Ajá, muchos de los sabios, including Eleazar, say eventually everyone will come back. Todos van a regresar. We'll eventually all come todos back. Van a regresar. But Daniel kind of steps Pero in Daniel and says, "Nah, I don't think so." Dice, no creo. Well, universalism was very, very controversial. El universalismo era muy controversial. And I think he might have been doing that to have Daniel sound more orthodox. Y pues yo pienso que estaba pues contando esa parte para que Daniel sonara más como el viejo judaísmo comparado con una salvación más amplia. Uh-huh. And that way, maybe it would keep Ramsey from not getting into trouble. Y entonces si sonara más como ortodoxo, entonces Ramses no tenía, no, not Ramses, is that who it is? Ramsey no tendría tantos problemas. So he kind of has Daniel say, "Oh, don't pay attention to all that stuff." Entonces Daniel dice, no presta atención a ninguna de esas cosas. I mean, maybe not nothing, but we have to kind of scale it back a little bit. No prestar tanta Let's not go that atención. far. No vamos a llegar a ese punto. So let's kind of maybe not go so far. Mm-hmm. But I think that's kind of what he was saying. And one of the things that's actually interesting is that in the later versions that he publishes, he addresses some criticism. And some of the critiques are like, you're just ripping people off. Like, for instance. Entonces estaban criticando esas ideas de que él estaba como solo robando ideas de otros. Entonces. Your universal religion sounds exactly like Origen. Dijeron, tu religión universal suena mucho como Origen. In fact, Eleazar, de hecho, Eleazar, who sounds rather Mormon, they say, para mí suena mormón. He sounds exactly like Origen. Dicen, él suena exactamente como Origen. And Ramsey's response was, that's because Origen was the universal religion. Y Ramses contesta y dice, es porque Origen fue the true religion that had existed, in previous times, right? What was Origen's relationship with that? Who was his no. Just that Origen just taught it because he tapped into the ancient wisdom. Y eso es porque Origen contó o enseñó de la religión original. And so it made sense for Eleazar to sound just like Origen. Por eso Eleazar sonaba o se encontraba tanto como Origen. And then what he does is in his appendix, he goes through and he quotes what he considers to be the primary sources of this ancient religion. So he quotes actual ancient texts. Uh-huh. Y después él tiene unas apéndices que contienen citas de fuentes de información primarias de esta religión antigua. And he quotes lots and lots of passages from Plato. Y cita mucho del Platón. So lots and lots from the Phaedrus. The Phaedrus. Which Ramsey really liked.
que le gustó mucho a Ramsey. And so I think this would be another place that if Joseph Smith, there was a copy of this book in the local library, Joseph Smith's local library. En la biblioteca donde In New vivía York. José Smith en Nueva York había una copia de este libro Because it was very popular. que fue muy popular. So this would be another opportunity for Joseph Smith to learn about Fue Plato. otra oportunidad para José Smith aprender de Platón, de las ideas platónicas. So yeah, it's a very, very interesting book. It again, lots of Mormon ideas. It talks about how, pre-existence. Ajá, es un libro muy interesante, tiene muchas ideas mormones, otra vez, preexistencia. It talks about eternal marriage. Matrimonio eterno. It talks about how we can Eterno. become like God. Y cómo podemos llegar a ser como Dios. So those kinds of things. And then universalism also, which Y is también universalismo. similar. Aunque el libro de Mormón no es universalista, José Smith, poco antes de publicar el libro, ya plantea una idea universalista cuando dice que castigo sin fin es castigo de Dios, pero que finalmente tendrá una duración, va a terminar. Y posteriormente, en la visión, desarrolla un poco más la idea universalista. ¿Cómo es que se dio este cambio de un libro mormón que es acotado, que no es universalista, a esta idea universalista por parte de José Smith? So, okay. The Book of Mormon kind of looks like it's attacking universalism because we have Nehor teaching it, okay? And Nehor's a bad guy. Ok, sí, el libro de Mormón se presenta como está atacando universalismo porque tenemos, por ejemplo, Nehor, que es como atacando esa idea y sabemos que él fue el como malo. And then it says that the people of the city of Ammonihah, who are really bad, many of them are of the order of Nehor. Y después el orden de Nehor, ¿no? Que los seguidores de él también se presentan como son personas malas. And it also says things like, it talks about hell and it being forever and those kinds of things, right? And so, which is not, universalism. Ajá, pero también habla de ideas de, hold on, where's hell? Where's the bad place we go? Isn't Inferno? Yeah, infierno, gracias. Infierno. Sí, hablan de infierno, que no es una idea universal. Okay, and then we get in Doctrine and Covenants, section 19. Doctrina y Convenios 19. It says that God will reveal a mystery. Dice que Dios revela un misterio. It says eternal punishment, but that doesn't mean it will have no end. Castigo eterno, pero no significa que no va a acabar. And then it says eternal punishment is God's punishment. Y después dice que el castigo eterno es el castigo de Dios. And it seems to suggest that punishment will end for the wicked. Y sugiere que va a acabar el castigo para los inicuos. And then it warns people Y después amonesta that just because the punishment will end, they still want to avoid it because it will be really bad. Yeah. Y amonesta, todavía debemos de evitar el castigo porque aunque no vaya a ser por toda la eternidad, todavía va a ser difícil, que no nos va a gustar. Entonces sí, debemos de evitarlo, este castigo. Well, what I found something interesting. And this is probably something that's very interesting in terms of early Plato. Okay. There's a Universalist newspaper that cited the Encyclopedia entry, the Encyclopedia Britannica entry on the word eon. Ok, entonces había un periódico universalista que tenía un pasaje que hablaba acerca de la palabra eon.
Eon. Oh, okay. Aeon. Yeah, it has an A, whatever. Aeon, eon. Uh-huh. We would kind of say it eon, I think. Mhm. And it says this. This is what the encyclopedia entry said that the Universalists were citing as proof that they were correct, because there was always this debate over eternal punishment. Origen had come out and said eternal meant a long period of time, not forever. Ajá. Entonces, eso pues fue el debate, ¿no? Como porque estaba hablando de esa idea de castigo eterno, ¿qué significaba? Entonces fue como no estaban de acuerdo en esa definición. So, if I'm right, I think eon can be translated as eternal. Entonces, si yo lo entiendo correcto, eón también se puede traducir como eterno. The encyclopedia entry said this. This is interesting, okay? It said this. The Platonists believe that eon is an adjective for God. Entonces, lo que dijo enciclopedia decía que los platonistas creen que eón es una adjetiva, es algo que describe una palabra. Which is kind of what Doctrine and Covenants 19 Y eso says. es lo que dice Doctrina y Convenios 19. Eternal punishment is God's Castigo punishment. eterno es castigo de Dios. So I really think that that's pretty good evidence. Para mí es evidencia muy buena. Because his family were Universalists. Su familia eran universalistas. But this is what I also think is very important. 1826, remember, Joseph Smith was in Pennsylvania, and at the trial, he said he spent most of his time going to school. Otra vez, en 1826, en Pennsylvania, cuando estaba en la corte, dijo que había durado mucho tiempo estudiando en la escuela. And this was actually across the border in New York in Colesville. Muy cerca a la... ¿De la escuela? Ajá, sí, pero él estaba en Pennsylvania, pero queda muy cerca a Nueva York, en la frontera de Nueva York, en Colesville. And his close associates at the time that he became good friends with and joined the church and became important members were the Knight family. Y sus amigos, sus colegas eran de una familia muy importante, la familia Knight. Okay, I'm trying to remember their names. There was a father and a son. Un padre y un hijo. I think it was Joseph. Nigel Knight. Newell or something like that? Not sure. Okay. Anyway, the Knights. The Knights were Universalists. Ellos también eran universalistas. And in Joseph Smith's history that he writes in 1838, he said that during this time, one, the Knights were Universalists. He says it. And he said that he spent a lot of time with them discussing the afterlife. En la historia de Joseph Smith, que escribió en 1838, dijo que sí eran universalistas y que había gastado mucho tiempo con ellos hablando acerca de la vida después de la muerte. You got your little paper back? Yeah, you can use this. No. That was all you're going to do with it? Los universalistas, o por lo menos el Círculo de Filadelfia con Lead, enseñaban o ponían el ejemplo de que en Sodoma y Gomorra cayó fuego y que decía que era fuego eterno, pero en realidad no duró todo el tiempo. Y lo usaban como evidencia de que el castigo era un adjetivo, algo que venía de Dios, era eterno porque venía de Dios, pero era limitado en el tiempo. También consideraban que esta verdad no se podía revelar a todos los creyentes porque a lo mejor algunos se apartarían de la fe o no se esforzarían tanto por hacer buenas obras. This is a question that
Is it that people would worry that if everyone could be saved, then people wouldn't be good? Es la preocupación de que si se podría salvar a todos, entonces no se portaría bien, ¿es la pregunta? No, solo comentario que eso pensaban los universalistas y trataban de mantenerlo como secreto, no para todos, sino quienes se elevaban ya lo podían comentar o ya se podía platicar. Yes, that would have been Okay. a long attitude among universalists. I think Origen might have even said something like that there was a worry that this was an idea that only the more spiritually mature could handle. Ajá, entonces sí fue una idea, creo que también lo habló Origen, pero fue esa actitud o idea de que solo una persona madura podría como soportar estas ideas. And so that could really connect, because D&C 19 talks about, hey, I'm going to reveal this mystery, but then it says, don't go out and preach this. Ajá, sí, se puede tratar de eso, porque en Doctrina y Convenios 19 dice, vamos a revelar este misterio, pero no vayan a hablar de eso, no vayan a predicarlo. It says, only go and preach repentance. Solo vayan a predicar repentance, oh my gosh. El arrepentimiento. Gracias. And I think this could also, because you know, the Book of Mormon says that if we will believe it, then greater things will be revealed to us. Sí, porque el libro de Mormón dice que si creemos en él, se revelará más cosas importantes. And so I think it could also be that, you know, God reveals the Book of Mormon. It doesn't have universalism because people need to be mature and ready for it, then reveals it later. Ajá, entonces puede ser que no revela estas ideas de universalismo porque las personas no están maduras, no están preparadas para escuchar este mensaje. Oh, it's pretty. Perfecto. Hay otra pregunta más. Bueno, dos más. Esta es una pregunta de Sergio. Dice, muchos historiadores intentan desacreditar el cristianismo como una burda copia de antiguos ritos egipcios, por ejemplo. Sin embargo, otros historiadores dicen que no hay fuentes antiguas verdaderas que atestiguen tal cosa. ¿Qué dice usted sobre estos paralelismos y sus bases? This is not where I'm an expert, but yeah, I think it's okay for, you know, I think it's okay for God to inspire humans and give them increasing amount of truth, and to have kind of a pinnacle being Jesus Christ, right, as the ultimate truth. But it's okay for Jesus to draw on truth in his environment. Sí, bueno, otra vez no soy experta en este tema, pero yo creo que lo veo bien, que Dios puede inspirar al ser humano y nos puede dar como la verdad y aumentar la verdad y hasta Jesucristo, que es como el máximo en cuanto a como esa verdad, pero hasta él puede también recibir información o fuentes de información de varios lugares. Perfecto. Y sí, dice Álvaro, ¿pudo José Smith tener lecturas de Jane Lead y el Círculo Filadelfia por la influencia de Rigdon o le llegó por otros miembros metodistas? How does Álvaro know about Jane Lead? ¿Quieres saber cómo sabe él de Jane Lead? Maybe Álvaro read my dissertation. A lo mejor ya lo leyó esta información que presenté. I had talked about Jane Lead, but because you were focusing on Plato,
Now, Jane Lead is, okay. The answer is, I believe so. I believe he was very influenced by her. No había hablado de Lee porque están enfocando en las ideas platónicas, pero sí, yo estoy, can I say you're convinced? I mean, sí, él está convencido, yo estoy convencido que sí, que tenía acceso a sus ideas, sí, yo diría que sí. Let me explain who Jane Lead is. Voy a explicar quién es Jane Lead. Okay. Jane Lead was an English visionary who lived 1624. Or was it 1634? I always get that confused. Anyway, she died in 1704. Entonces, Jane Lead fue un vidente que vivía en Inglaterra en el año como 1624 o 34 por ahí y se murió en el año 1704. She wrote 19 books that were published in 17 volumes. Entonces, él escribió 19 libros que se publicaron en 17 volúmenes de libros. She had a following called the Philadelphians that Alvaro is talking about. Tenía unos seguidores de que está hablando aquí el hermano Morales. Apparently, Ramsey, who we are talking about, wrote Travels of Cyrus, knew about them because he mentions them in a letter he writes. Ramsey sabía de ellos porque había escrito acerca de ellos en esta carta. But they were never very big, only maybe a couple hundred people. Nunca llegaron a ser muy grandes, como 200 personas por ahí, un grupo. And Jane Lead died kind of before she was able to get a very big following. Entonces se murió Jane Lead antes de que podría tener como un grupo muy grande de seguidores. But that was England. Pero esto fue en Inglaterra. She had a bigger following in Germany. En Alemania, había más seguidores allí de ella. And some of her German followers came to America. Unos de sus seguidores alemanes vinieron a los colonias americanas. In Pennsylvania. En Pennsylvania. 3 groups did. 3 grupos. The Society of the Woman in the Wilderness. La Sociedad de la Mujer. A group called what? I was just struggling for a minute for the words. It's not that important. A guy named Johannes Keplius was their leader. They were very small. Very small. Ese grupo fue muy pequeño por un hombre que se llamaba Johannes Keplius. And then a group that has some different names. They're either called German Baptists or Dunkers or Brethren. Un grupo que tenía varios nombres, los bautistas alemanes, Dunkers. What's the one? Brethren. Se conoce como Dunkers, Anabaptistas Dunkers. They're still around, actually. Todavía están. Not very big. Un grupo pequeño, pero todavía existen. Not very big, but still around. They were close followers of Jane Lead. Eran seguidores. I don't think they still are, but no they creo were. Que antes eran muy seguidores de Jane Lead, ahora no tanto. And then a guy who was connected with them that broke off was also a follower of Jane Lead named Conrad Beissel. Un hombre que se llamaba Conrad Beissel. He was connected with the Dunkers. Estaba conectado con los Dunkers alemanes. But then broke off and formed a little group called the Ephrata Cloister. Pero creó un grupo que se llamaba el Cloister. Es como un grupo como pequeño de Ephrata. They aren't around anymore. Ya no existen ya hoy en They día. stopped about 1800. Existían hasta como 1800. La comunidad de Frata. La comunidad de Frata. ¿Qué comunidad? Okay. He just gave me the words. Okay. Community of brothers? Ephrata. Like Ephrata. Oh, Ephrata, sorry. Scholars have known for some time that the Ephrata community, Ephrata,
had some very Mormon-sounding practices. Los académicos sí han sabido desde hace mucho rato que la comunidad de Éfrata sí tenía unas ideas que sonaban muy parecido a las ideas mormonas. For instance, they claimed Melchizedek priesthood. Entonces utilizan el sacerdocio de Melquisedec, lo proclaman. And they practiced baptism for the dead. Y practican el bautismo para los muertos. Okay. Michael Quinn and John Brooke both were fascinated by them. Ajá, ambos Michael Quinn y John Brooks estaban fascinados con ellos. And really wondered about a Mormon connection. Y querían saber si había una conexión mormona. John Brooke noted, this is in his book, Refiner's Fire, that missionaries from Ephrata went up into New England to a town called New London. In 1744. Ok, entonces en el libro Refiner's Fire se notó de que unos misioneros de Éfrata se fueron hasta una ciudad o una área que se llamaba New London o Nueva Londres en 1744. Here it gets a little bit complicated. Ahora ya llega a ser más complicada. Shortly thereafter, certain radical groups started to teach some very radical ideas. Justo después de esta llegada, ciertos grupos radicales ya empezaron a predicar ideas muy radicales. Particularly a group called the Separates. Los separatistas, Okay. vamos a decir. These were congregationalists that had broken away from the main church. So they wanted to separate. Ajá. Entonces ellos habían separado del grupo congregationalists. De sus congregaciones originales. Uh-huh. Okay. Well, some of them started to teach some really wild stuff. They started to teach that they could become like Jesus. They started to teach that they had passed through the first resurrection. Oh, ok. Entonces, algunos empezaron a predicar ideas muy radicales que ellos podrían llegar a ser como Jesús y habían pasado por la primera resurrección. This really troubled the authorities. Y a las autoridades no les gustaba para nada. All the things they taught you can find in Jane Lee's writings. Todo lo que habían enseñado se puede encontrar en las lecturas de Jane Lead. So it's coincidental that the Ephratans, who knew about Jane Lead, suddenly Jane Lead's ideas are spreading in New England. Entonces es por casualidad quizás que las ideas de Jane Lead de repente están llegando por medio de estos misioneros. One of the leaders of the Separates was the cousin of Joseph Smith's grandfather. Uno de los líderes de estas ideas, de los misioneros, fue el primo The cousin of his grandfather. del abuelo de Joseph Smith. That's interesting. Interesante. I could go on and on about that, but we would be here all night. Ya, estaríamos toda la noche si hablara más de esto, pero es el básico. But I will summarize it this way. I won't lay out all my evidence because we'll be here. Although, well, Sunstone lets me in. Anyway, I'm going to give some presentations on this, and it'll be in my book. But here's the summary. It looks to me like Joseph Smith's uncle, his mother's oldest brother, named Jason Mack. Okay, his name is Jason Mack. Oh, I should probably let you translate. Entonces, bueno, yo voy a escribir estas ideas y presentar estas ideas y vamos a estar aquí toda la noche, pero no, solo voy a dar un resumen que el tío de Joseph Smith, es decir, el hermano de su madre, que se llamaba Jason Mack. It looked like he was teaching some of Jane Lead's ideas. Parece que él estaba enseñando unas ideas de Jane Lead. For instance, Jane Lead taught what's called seekerism.
I don't know how to translate that. Por ejemplo, Jane Lee tenía esta idea de buscarismo, vamos a decir. Seekerism. Seeker? To seek. Buscadores, los que trataban de buscar la verdad en ese entonces. Pensaban que no estaba en la tierra, tenían que. Yeah. Okay, what he he said? He said they weren't they were looking not here on the earth or something like that. The idea is that there was no true church on the earth. The true church was lost, but it would be restored pretty soon, hopefully. Ajá, la idea es que, ya como dijo usted, que la verdadera iglesia no se encontraba en la tierra. Of course, a Mormon idea. Una idea muy mormón. Something that Jane Lee taught. Jane Lee taught that the true church was not on the earth, but it was coming soon. Jane Lee enseñó que la iglesia verdadera no se hallaba en la tierra, pero estaba por venir. Jason Mack taught that too. Jason Mack también lo enseñó. He also taught some other stuff. Y otras cosas. It's also interesting. Jane Lee also taught universalism. Ella también, Jane Lee, enseñó el universalismo. It's interesting that some Max and Smiths were universalists. Entonces es interesante que los Max y los Smiths ambos eran universalistas. Yeah. Entonces, quizá José Smith en su viaje para ver al presidente de los Estados Unidos y que regresa con la idea del bautismo por los muertos, ¿pudo haberse influenciado o haber tenido en ese momento algún contacto con alguno de ellos? Yes. Sí, fuerte, un sí muy fuerte. Joseph Smith went through Pennsylvania. Pasó por Pennsylvania en este camino. And he established some branches. Estableció unas ramas. Missionaries had been very successful there. Ajá, y los misioneros tuvieron mucho éxito en esta área. Including some in the same county where the Ephrata cloister was. Incluso unos en el mismo condado donde estaba la comunidad de Ephrata. He had conversations with lots of people. Tuvo muchas conversaciones con muchas personas. Including Edward Hunter, who asked him about Swedenborg. Ajá, incluso el señor Edward Hunter, que le habría preguntado acerca del Swedenborgianism. Okay. According to the 19th century historian of Ephrata, well, I want to say according to what? What did he say? He said that the doctrine of baptisms for the dead became popular in the area. Según el historiano de Ephrata, en el siglo XIX, la idea de bautismo para los muertos ya llegó a ser muy popular en el siglo XIX. And claimed that other religions even started practicing it. Y proclamó que hasta otras religiones empezaron a practicarlo. I don't know if we have evidence for No that. sé si tenemos evidencia, pero según el historiano. But according to him, they did. And he claimed that it was practiced in the area all the way up to 1840. Y proclamó que lo habían practicado en el área hasta el año 1840. Which is when Joseph Smith was there. Cuando José Smith estaba So ahí. who knows? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Coincidencia o destino? Coincidence or destiny? Yeah. But yeah, I do think that sorry I'm keeping you so long, but I do think that Jane Lee is probably, I know I've talked all about Plato, and I think Plato is very important. But my argument is that the most important is Jane Lee. Yo sí, no quiero tardarles mucho rato, solo quería decir que aun si hemos hablado mucho de Platón, para mí lo que tiene más influencia es la señora Jane Lee. Gracias. Yo tengo una pregunta y tal vez yo creo con esa terminamos. Bueno, no sé si Juan tenga más. Esta pregunta tal vez me voy a regresar a parte del principio, pero ¿cuál es su opinión acerca de los grimorios? ¿Funcionaban de verdad? Por eso José Smith los usaba. Si alguien más los usa, ¿tendrían el mismo efecto? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Es simplemente una
manifestación de fe y por ello funcionaban aún así. ¿Cuál es su opinión al respecto? Okay, well, there's a lot of levels to that. Muchos niveles a esta respuesta. Probably like most modern people, I probably don't think that magic works like that. Como la mayoría de la gente moderna, a lo mejor la mágica no funciona así. But what I argue in my dissertation and also in my book is that for lots of the people who are doing this kind of thing, they saw it as religious. Lo que sí pongo en mi tesis y en lo que escribo es que las personas que estaban practicando lo creían y lo veían como su religión, lo veían como una forma de religión. So, for instance, like Juan was saying, the Neoplatonists would undergo rituals they called theurgy in order to become united with God, but also to gain divine power. Por ejemplo, como estaba comentando el hermano Reta, que neoplatonistas en esta teurgia fue una forma de llegar a ser unido con Dios. And also to have powers. Y para tener poderes. Right? Powers by which they could, it's like a debate, like what's a miracle and what's magic, es right? Como un argumento que es mágica powers, y right? Que es like un milagro. And they believed, it was legitimate divine process. Y lo vieron como un proceso divino legítimo. And a lot of the grimoires drew upon Neoplatonism and theurgy. Y los grimorios sí, pues vinieron de, sorry, where did they come from? Neoplatonism and theurgy. Las ideas neoplatonista y theurgy. So many of the grimoires would talk about similar kinds of things. Entonces muchos de los grimorios se trataron de las mismas temas. How to contact angels. Cómo contactar a ángeles. How to gain divine knowledge. Cómo llegar a tener sabiduría divina. There's one. Incluso círculos de oración. ¿Huh? Incluso círculos de oración. Including circles. Well, yeah, the magic circles, yeah. And well, yeah, the circle is interesting. La círculo sí es muy interesante. But the idea is just simply that in order to perform these rituals, you needed to do it in holy space. La idea es que para tener estas como rituales se tenía que tener un lugar santo o sagrado. You are sanctifying the ground when you made a magic circle. Estás santificando la tierra cuando haces este círculo. Sometimes you would do them in rooms and you would sanctify the room. A veces lo haces en un salón y santificas el salón. There was even a ritual for how to see God. Y también había un ritual cómo se podía ver a Dios. You had to do a lot of fasting. Tenías que ayunar mucho. I don't know if it really worked. No sé si funcionaba. But it claimed to. Pero proclamó hacerlo. But you can see es probable que Joseph Smith, para cuando tuvo la visita de Moroni, haya utilizado alguno de estos grimorios o estos rituales para recibir la visita. That's what I say in my dissertation. Eso es lo que digo en mi tesis. Yeah, there's similarities between that sí son and a ritual. Es parecido entre esto y un ritual. The third edition of Reginald Scott. En la tercera edición de Reginald Scott. Discovery of Witchcraft. El descubrimiento de brujería. That describes how to discover your genius. Que describe cómo puedes buscar tu genio. Which is kind of like your guardian angel. Es como tu ángel guardiana. And that there's lots of similarities between that ritual
and descriptions of Moroni's visit. Y ahí es muy similar la descripción de la visita de Moroni y aquel. So I think so, yes. Entonces sí, yo pienso que sí. Entonces sí funcionan los grimorios. And so he said, yes, so they do work, the grimoires. Okay. I would see that Joseph Smith probably viewed that similar to what I had said about his views of the Bible. Yo diría que él lo vio tanto como vio la Biblia. That there were truths that the Protestants wouldn't accept. Que habían verdades que no aceptaría los protestantes. The Protestants would claim that there were no more miracles. Los protestantes proclamaron que ya no había milagros. And would claim that rituals like that were evil. Y las rituales eran como malos. Well, malvados. Malvados, gracias. Well, many people felt like there were holy things in the grimoires. Y muchas personas pensaban que habían cosas muy santas en los grimorios. So. That was how I was copying. Se podía ver, no, ya. Usted ahorita mencionaba que estos grimorios ahora lo vemos como algo mágico, pero para ellos era religioso. ¿Qué tan probable es que eso pase con nuestros ritos actuales, tanto del templo como nuestra liturgia, que en 100 años sean vistos como magia? Yeah. I mean, okay. Lots of times we consider things are magic or other people's rituals that invokes the supernatural in some kind of way. Muchas veces lo que se llama mágico es algo como un ritual que pide el supernatural, ¿no? For instance, in the Reformation, many Protestant reformers called Catholic rituals sorcery. Oh. Entonces, sorry, I don't know what sorcery is, but Javier, I bet you know how to say sorcery. Conjuros, ¿no? Son como conjuros, como brujería igual. Entonces en la Reformación, en la Reformación muchos llamaron a los rituales católicos así de esta sorcery. Como hechicerías, brujería, se puede traducir así. Yeah. They called the mass sorcery. La misa, hasta la misa lo llamaban brujería. For claiming to transform the wafer into the body. Porque proclamaron que el pan, vamos a decir, el pan del sacramento. La hostia, ¿no? La hostia se transformó el cuerpo de Cristo, la transustanciación. Transustanciación, exacto. So they would call it that. Entonces lo llamaban de so esa forma de brujería. There were some thinkers in the Reformation who, drawing on Neoplatonic ideas, came out and said that they considered the highest form of magic to be the holiest form of religion. Entonces, sí, llamaban, sorry, we said it one more time, I had to look up something. Yeah. Considered, therefore, in other words, rituals to unite with God, like theurgy, right? To unite like God and gain divine powers were the highest form of religion. Entonces, para juntarse con Dios o rituales que se unieron con Dios, era la forma más alta de religión o de mágica. Now, the word magic comes from magos. La palabra mágica viene de la palabra latín, que es magos. Which were Persian priests. Que eran sacerdotes persianos. Or priests of Zoroaster. O sacerdotes de Zoroaster. So that's actually where the word comes from. Entonces esta palabra viene de ese origen. Magia. Magia. Con la idea de magos que leen las estrellas o que ven el destino. But all ancient priests were supposed to have divine power. Pero todos sacerdotes ancianos debían de tener este poder. That's what religion was for. Eso es para la razón principal para la religión. Getting help from the gods. Recibir ayuda de los dioses.
So that's where the word comes from. Now, Plato, in his book called Alcibiades, big word, he's talking to a guy named Alcibiades. He says, I wanted to kind of describe to you the education of the Persians. Entonces, en el libro Alcibiades, en que Platón estaba hablando con esta persona, Alcibiades, And he says they study, part of their education is to study magia. entonces los persianos, parte de su estudio fue estudiar magia, esta palabra, which is the art of their worshiping the God. que es el arte de adorar a su Dios. So many scholars who studied Plato looked at that and said, oh, the art of magic is the art of worshiping God. Entonces muchos académicos que estudiaron a Platón dijeron, ay, what would you say? What was it discovery? The art of magic is the art of El arte de worshiping mágica God. es el arte de adorar a Dios. And they would quote Plato. Y citaron a Platón. An important guy named Sir Walter Raleigh says that. Oh, una persona que se llamaba Sir Walter Raleigh dijo algo así. That line shows up in 2 or 3 grimoires. Y viene también en unos grimorios. Okay. Now, one of the most important guys who really made this claim was named Cornelius Agrippa. Entonces, una de las personas más importantes que hizo esto, como proclamó esto, fue Cornelius Agrippa. Oh, Agrippa, disculpa. They have his trading card in Harry Potter. Oh. He was known as a great magician. Y se lo conocieron como... Remember how when they have the frogs, they get the Ajá. trading cards? Ya en esta historia de Harry Potter tienen estas cartas de que están cambiando, cartas de como magos importantes, pues él sale como uno de los magos importantes en este libro. So in his book, 3 Books of Occult Philosophy, he says the highest form of religion is ritual magic. Entonces, en su libro, 3 libros de filosofía del oculto, él dice que... ¿Cómo dice? La forma más alta de religión es mágica. And it sounds a lot like Neoplatonism. Y parece mucho como neoplatonistas. He knew all about Plato and the Neoplatonists. Él sabía todo de los neoplatonistas. He was very, very learned. Okay. Well, interestingly, Jane Lead says the same thing. Oh, y la señora Jane Lead dice la misma cosa. Magic is the highest form of religion. La mágica es la forma más alta de la religión. She calls Saint John, the evangelist, she calls him the chief of the magicians. Oh, Jane Lead llama a San Juan el líder. El jefe de los magos. El feo, el principal, los magos, sí. Y obviamente Jane Lead, con el sacerdocio de Melquisedec se obtenía ese acceso. Yeah, I mean, it's all about, and so Jane Lead talks about seer stones and divining rods. And so, yeah, for her, and she talks about temples. Sí, ella habla acerca de las piedras divinas, unas barras. La vara, por ejemplo, que se supone que ocupaba Oliverio Cowdery. O sea, las piedras del vidente, las varas. Y el templo. And then lots of references to temple, and even uses the word endow and endowment when talking about the usa temple. las palabras investidura cuando habla del templo. And so for her, it's a very kind of similar thing to Agrippa. Entonces para ella es algo muy parecido a lo que dice Agrippa. So yeah, Jane Lead's idea is that the highest, holiest people would obtain divine power just like Jesus. Entonces, para Jane Lead, la idea es que los más santos, los santísimos más altos, llegaban a tener poder como Dios. And sometimes she called that power magic. Y a veces llamaba este poder mágico. So it's very interesting to read her books. Es muy interesante leer sus libros. So, yeah, Jane Lead, Cornelius Agrippa, considered holy magic, right? There were bad things you could do,
But the holy religious kind of magic was religious. Ajá, entonces llamaban a la mágica santa, que también se podría hacer cosas malas, pero la religión fue una forma de mágica. Es interesante este concepto, ¿no? Que menciona magia buena, magia mala, suena como el sacerdocio, ¿no? De Dios, y el sacerdocio, ¿no? Que tal vez el sacerdocio de Satanás o sus sacerdocios, ¿no? Suena muy interesante. Jane Lead actually framed it that way. Jane Lead lo habla de esta manera, como lo hizo usted ahora. La leeré sus libros. You can find it online. I don't know if it's in Spanish. Oh, Okay. Google Translate. Oh. Okay. Creo que hay una última pregunta que surgió ahorita mientras hablábamos. Henry Sosa dice, buenas noches. ¿Usted cree que todas estas cosas sucedieron de muchas cosas parecidas a lo que hacemos de la iglesia? ¿Formaron parte de la restauración de todas las cosas? Yes, that's a big question. But like I said, I think that Joseph Smith believed that the order went like this. Sí, es una pregunta muy grande, pero yo creo que Joseph Smith creyó un orden. Okay. There were things that had influenced him that I believe came from his family, especially his father. Habían cosas que tenían influencia en sus ideas, sobre todo su papá. Jane Lead being the most important. Ajá, Jane Lead siendo uno de los más importantes de esas influencias. But then also universalism and grimoires. Universalismo y grimorios. And that those were very important. Well, I mean, Jane Lead's the most important. Bueno, Jane Lead otra vez es la más importante, pero todos eran importantes. But then I believe that those things pointed him to do some more study. Entonces, esas cosas se le señalaron a Joseph Smith a hacer más estudios, más investigaciones. So some of the things I had talked about earlier, most importantly, Plato, but also Mosheim and Enfield. Y los libros que mencioné antes, Platón, claro, pero también Mosheim and Enfield. And through that, he became, like I had said before, he became convinced that Jesus had this fuller truth. Y por este proceso, pues llegó a ser convencido de que Jesucristo tenía esta como verdad elevada. And again, he could have gotten that idea because of Mosheim and Enfield describing the beliefs of people that they really hated. Ajá, otra vez, él podría haber captado esas ideas por Mosheim y Enfield porque odiaban estas ideas. So they described it, and he became convinced that they just had it exactly backwards. Ajá, entonces lo describieron, pero él pues a lo mejor se convenció de que lo tenían al revés. And that Jesus wanted to teach this fuller truth with additional rituals, but that these things had been suppressed in early Christianity. Entonces, otra vez, que Jesús quería esta verdad elevada y se había perdido esas ciertas ideas en el cristianismo. And to simply put, and this is a very complicated topic that would be very controversial, but it looks to me like I had said before, Jesus would have had some higher teachings that were not written down, and also a higher ritual that was not written down. Es una tema muy compleja y yo creo que muy controversial, pero a mí me parece que Jesucristo tenía ideas elevadas
y enseñanzas elevadas que no se podía escribir. The later Gnostics draw on that claim, and they kind of take the ball and run with it in some strange directions. Uh-huh. Entonces los gnósticos después tienen esa idea y desarrollan esa idea más amplia. But there's evidence that the secret teaching, this is what I'm arguing in my book, that the secret teaching would have lined up with Plato in the same way that Joseph Smith's ideas did. Entonces, para mí hay evidencia que esta enseñanza secreta, y lo estoy poniendo en mi libro, es muy parecida a lo que también decía José Smith. So ideas like preexistence, preexistencia, how we return to God, cómo llegamos a la presencia de Dios otra vez, special rituals that help us to return to rituales God, que nos ayudan a regresar a la presencia de Dios, that help us to become like God, nos ayudan a llegar a ser como Dios. and those being the big parts of the secret tradition. Siendo los como más importantes de esa tradición es secreto. And I can point you to some books that talk about Y it. les puedo dar una lista de libros si quieren leer más. Muy bien, hermano Fleming. Ha sido un gusto y un placer tenerlos. Casi tenemos 3 horas de conversación. Particularmente me siento muy agradecido por que hayan aceptado platicar con nosotros. No sé si quieran agregar algo más y alguna sugerencia que nos quieran hacer, hermano Coleman. Sí, una preguntita. Javier, si tú puedes ponerlo. Y los que nos están escuchando, que lean la pregunta. So the question is, when you were talking about that, that's me who put the question there. But anyway, so in Acts 1:3, there's that phrase that says infallible proofs. And the Greek word from their tekmerios can be translated as sure signs and tokens. So Christ, bueno, ahora hermana, a favor de traducirle, pero a lo que voy es que Cristo en esos 40 días que estuvo ahí hablando específicamente con sus discípulos, Él les habló de varias, como dice la traducción, hay señas y señales seguras, ¿no? Mientras Él hablaba, como dice en el versículo 3, que les hablaba del reino de Dios. Entonces, no escuché toda la clase porque tuve otro compromiso, por eso entré tarde, pero a lo que voy es que ustedes hablaron antes de Juan, cómo era el evangelio secreto de Marcos, entre otras cosas esotéricas, etcétera, que había un evangelio más alto, ¿no? Entonces, con respecto a lo que usted, hermano, acaba de mencionar, ¿qué piensa de eso de, nuevamente, la palabra tekmerios, de griego, que significa señales y señas seguras, cosas que Cristo mostró, ¿no? A sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Me explico? So once again, I have to claim ignorant, my lack of expertise. Okay. My expertise is not in the New Testament. No es mi área de, no soy experto. And I don't read Greek. Y no leo en griego, para que sepan. But I dabble in this stuff because it's interesting. Pero me interesa de todas maneras. So that would fit very well. This is the book you need to read. Va muy bien con este libro que tiene que leer, que es aquel de Martin Smith, Clemente de Alejandría y el evangelio secreto de Marcos. That's a really interesting book because, okay, the idea, because you mentioned a few things, okay? Clement of Alexandria says that after his resurrection, Jesus taught the secret teaching for 40 days. Bueno, hay muchas ideas, pero en Clemente de Alejandría dice que después de la resurrección, after the resurrection, what was it? He taught the secret teaching. Él enseñó las enseñanzas secretas. For I think like por 40 days. 40 días.
And so Acts is referencing that, because Acts says he teaches them the kingdom of God, but it doesn't say what he taught, you know? Entonces, de hecho, se refiere a esta idea porque dice que lo enseñó, pero no dijo lo que enseñó. Early Christians were very aware of that. Ajá, los cristianos tempranos sí estaban bien claros en este punto. Second century Christians in their writings almost all admit that yes, there's a secret teaching. Los cristianos en el segundo siglo, casi todos en sus lo que escriben, dicen que había algo secreto que había enseñado Jesús. Tremendous book on that is this. Un buen libro que tenemos, Beyond Belief, Sir Gospel of Thomas. El Evangelio Secreto de Tomás. Gracias. Ok. Más allá de la creencia, digamos, Beyond Belief. Perfecto. Ajá. No, muchas gracias. Esa fue mi pregunta. That was my question. Thank you. Pues muchas gracias, hermanos Fleming. No sé si quieran agregar algo más, algo que nos quieran sugerir. Well, just to wrap it up, the point I was making, it's that particularly these two books, right? The two that I had held up. Estos really, dos really libros, para acabar con mi idea aquí, son dos libros que son muy interesantes. This one talks about how these ideas, right, about how humans can become divine and a higher ritual and this kind of stuff, end up being suppressed. Entonces, esa se trata de esa idea de que el ser humano puede ser divino, pero se esconde esta información, o como esta información fue como escondido. The bishop who wrote at that time, I believe Irenaeus is his name. Ajá, el obispo de este tiempo. Ireneo de León. Uh-huh. He worked really, really hard to suppress these kinds of things. Sí, él quería como evitar esas cosas de ser como libre, ¿no? De información. So read that book. It Entonces, talks leen about este it. libro, es muy, habla de esto. And so I guess the point being is that, you know, maybe there's more to it. Maybe there's some little nuanced differences, but I do think personally that Joseph Smith has it right, that there was this higher teaching. It was similar to how Joseph Smith thought of the higher teaching. It was in line with these Platonic ideas, and that these ideas were suppressed. Entonces, pues en el final yo creo que Joseph Smith lo tenía correcto, que había una enseñanza elevada, que estaba también lo que enseñaba, esas enseñanzas elevadas de Jesús, que también está de acuerdo con las ideas platónicas. Joseph Smith then in his environment is able to have contact with these ideas. Y después en el ambiente de Joseph Smith, él puede tener contacto con estas ideas. Put them back together like he believed they should go. Y recomponerlo donde debe de, como en el orden donde debe de ser, o como debe de ser. And I believe he was largely correct. Y yo creo que estaba correcto. So. Thank you. Oh, I got a little shout out for my... Yeah. Bueno, yo no soy experta, pero gracias también con su paciencia. All right, and the book may be a couple more years. Yeah, quizás unos años en el libro. Do you want me to offer up like your email address or something like that? Sure, yeah. Yeah. Esperemos que menos. Well, I mean, Juan has it, but yeah. Yeah, pero tiene mi dirección electrónica el señor Juan. Entonces, si quieren hacer más preguntas, podemos contestarlos también por medio de email. Sí, muchas gracias, hermanos. Pues muy buenas noches, un abrazo y hasta pronto. Creo que tendremos una próxima plática. Okay, gracias. Muchas gracias. All right, bye. We'll be in touch if you want to, be in touch. Yeah. Muchas gracias. All right.